que el miércoles próximo el presidente Macri hará anuncios en ese sentido. Descartar que no se trata de un plan, como se habló en su momento, sino de medidas que tienden a esos objetivos. Lo que expresa, y agradecemos el mensaje de Christine Lagarde, es lo que han expresado prácticamente todos los líderes más importantes del mundo respecto a lo que está ocurriendo en la Argentina. La convicción de que la Argentina recorre un camino de normalización y de crecimiento de su economía por este sendero de respetar las reglas de juego, de integrarnos a una economía mundial, de promover las libertades. Es lo que todas las economías del mundo que han podido desarrollarse han hecho, algunas hace 10, otras hace 20, otras hace 30 años atrás. Y hay un apoyo muy grande de todos, más allá de su signo político, de su origen, de su país, a decir, es por acá, este es el camino, ¿no? Está claro que la incertidumbre que genera un contexto electoral para este país genera que los inversores extranjeros, el mercado, distintas expresiones, justamente tome recaudos frente a esa incertidumbre. Sabemos que es así y estaremos trabajando, haciendo todo lo necesario para estabilizar y lograr la mayor confianza posible, que de vuelta no depende solamente del gobierno, depende también de lo que todas las fuerzas políticas puedan plantear respecto a los pisos mínimos de acuerdo básico que tenemos que tener en términos de institucionalidad política y económica en nuestro país. En este trabajo uno tiene que revisar permanentemente sus propias convicciones, sus propias ideas sobre lo que está pasando. Y yo les juro que trato de ver de qué país están hablando los voceros del gobierno, Macri, el propio jefe de gabinete Marcos Peña, porque cuando uno se da vuelta, los escucha y se da vuelta y trata de confrontar con la realidad de la calle, con las estadísticas, con los números de la macroeconomía, no coinciden nada, ¿no? Todas estas exaltaciones a que nos estamos incorporando al mundo y que estamos en el camino serio, no son más que una reedición de aquel viejo que decía Menem, ¿no? Estamos mal pero vamos bien, la zanahoria puesta delante del burro para hacer que el burro corra, se canse y no llegue a ningún lado. Esta es la impresión que uno se lleva. Uno escucha el discurso, digamos, del presidente Macri, esos discursos así tipo pastores, decir, bueno, y ahora, y vamos, y la fe, y la confianza, y los argentinos no quieren retroceder y volver al pasado. Todas frases que pueden sonar muy interesantes, pero cuando uno se da vuelta y las confronta con lo que hicieron o con lo que pasó, sobre todo en el último año, quedan huecas, quedan vacías de sentido, porque la realidad los desmiente. Entonces empieza a ser una cosa medio esquizofrénica. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Cualquiera que mira las estadísticas seriamente, las estadísticas sociales y por otro lado las estadísticas, los números de la macroeconomía, de aumento de inflación, aumento de desempleo, caída de la actividad, capacidad ociosa de la industria, todos los números que ustedes quieran mirar, y no los voy a aburrir con ellos ahora, todos se dan cuenta que hay dos bombas activadas. Una bomba económica, o si se quiere, una bomba financiera y una bomba social. ¿Sí? Y cuando digo bomba, son cosas que pueden estallar. Estallar en términos de golpe de mercado, la bomba financiera, y estallar en términos sociales, la bronca de la gente, donde ustedes lo van a ver esta noche en GPS, ni coger en paz se puede, muchachos, ha crecido, o sea, el precio, hasta el precio de los preservativos se ha ido a niveles delirantes. Van a ver la gente que tiene que caminar cuadras y cuadras porque están cargando, se les van 2.000, 3.000 pesos solamente en ir y venir al laburo del sueldo. Gente que tiene que venir al conurbano y no hay manera, por más que le digan que le descuentan el 50, el 25, lo que sea, terminan gastando 2 lucas, 3 lucas de transporte solamente para venir a trabajar. Esto es delirante en una Argentina donde los sueldos, sueldo promedio está en ¿cuántos? 12, 13.000 pesos. Esto es lo que está generando semejante ruido y la otra bomba, la bomba social. Estallará antes de las elecciones, estallarán estas dos bombas antes de las elecciones, después de las elecciones, la verdad que nadie lo puede saber, pero que en algún momento van a tener que hacer una corrección financiera con la cotización del dólar, con la bomba que se está armando con las LELIQs, lo dicen todos los economistas, los ortodoxos, los heterodoxos. Los únicos que no lo dicen son los economistas del gobierno, que fingen demencia y dicen este es el sentido correcto. No lo dice tampoco, por supuesto, la titular del Fondo Monetario, Christine Lagarde, que es la autora de este plan económico que estamos padeciendo y que ha provocado una especie de quimioterapia fabril y social en la Argentina.
¿Hay ganadores? ¿A alguien le está yendo bien? Sí, a alguien le está yendo bien. Le está yendo bien a los muchachos del campo, parece, porque va a haber una cosecha récord y puede que esto les dé algo de aire después del año pasado de la sequía. Le está yendo bien a las empresas energéticas, que son las favoritas del gobierno a la hora de negociar y que tienen buena parte de las prebendas para negociar y conseguir precios y sacarle la plata del bolsillo a la gente. Le está yendo bien a los bancos, por supuesto, que son los reyes de la tasa de interés casi usuraria para todo lo que tenga que ver con la actividad bancaria. Y cualquiera que tenga un emprendimiento productivo, mayor, chiquito, pyme, gran empresa, cuando tiene que pasar por un banco, le arrancan la cabeza con los intereses. Sí, le está yendo bien a alguien, tal vez en algún bolsón de turismo, que pueda aprovechar la devaluación, pero al resto de la población, al resto de los grandes sectores del conurbano, el que no perdió el laburo retrocedió en su situación. Los tipos que eran de clase media ven ajustado el cinturón y porque la canasta de clase media está en un cálculo bajito, está en 70 lucas. Y si no, hay que pensar, como contaba Juan Enrique acá la semana pasada, en 100 lucas para tener una vida de clase media en la Argentina. Para una familia de clase media esto no lo gana cualquiera. Hay gente que ha retrocedido en su condición y que, por supuesto, ha bajado su calidad alimentaria, ha bajado su calidad de vida en diferentes aspectos. Esto no lo ve el gobierno. Lo único que hace es este discurso, digamos, electoral, de campaña, intentando tapar las realidades. Ahora, de apuro, van a intentar hacer medidas como para durar y ver si logran que la gente se confunda y estos cuantos meses que quedan, hacer como que no pasa nada. Entonces, la tarifa de gas la van a esconder, la van a pisar y la van a hacer que se pague el gas del invierno, se pague en el verano, justamente después que pasen las elecciones. Seguramente no van a aumentar demasiado las tarifas eléctricas, le van a decir a los muchachos que ganaron estos años, le van a decir, muchachos, ahora bánquensela, que nosotros ganemos, hagámonos los boludos, que nosotros podamos bajar la tarifa, que la gente no sienta que le estamos metiendo demasiado la mano en el bolsillo, con los precios. Van a meter una serie de precios en algo que ellos mismos están dejando trascender, unos acuerdos de precios para que varios de esos artículos de primera necesidad computen en el índice de precios al consumidor y van a poder decir que la inflación está bajando. Pero después va a pasar lo que ya viene pasando, que los precios cuidados son precios prófugos, que no los encuentra nadie en las góndolas y más de lo mismo. Digo, más de lo mismo, a ver si logran aguantar y llegar a otra vez ganar las elecciones. Y después ya Macri en un sincericidio dijo, voy a hacer lo mismo pero más rápido. Si Macri dice, como parte de una frase electoral de campaña para convencer al electorado de que lo vuelva a votar, que va a hacer lo mismo pero más rápido, ¿qué quiere decir? ¿Que va a multiplicar más la pobreza más rápido de lo que la generó? ¿Que va a multiplicar el desempleo más rápido de lo que lo tuvo hasta ahora? ¿Que va a multiplicar más la inflación de lo que la inflación que él mismo generó por sus errores de gobierno? Esto es lo inquietante. Ahora bien, no esperen de mí que yo defienda las opciones de la oposición, o por lo menos los principales gestos, sectores de la oposición, porque la verdad que no se ve nada interesante. Por el lado del kirchnerismo, tienen una candidata muda que no habla porque no puede enfrentar la cantidad de acusaciones judiciales y no puede enfrentar a un periodista independiente que le vaya a preguntar seriamente por la cantidad de causas judiciales sobre las cuales tiene que responder Cristina Fernández de Kirchner. Y por el lado de la famosa avenida del medio, lo único que estamos viendo ahora, pocas ideas, muchas consignas y una pelea de pavos reales entre el sector de La Baña y el sector de Sergio Massa con el sector de Urtubey, que si es alternativa de federal, que si no es por otro lado, que si es un gobierno de unidad nacional, que si es un gobierno que va a lidiar, va a hacer la paso por adentro y se va a dar vuelta y va a acordar con un sector del peronismo. Ahora, debate de ideas frente a la magnitud de las bombas que están activadas, la verdad que no hay. Entonces, esto es lo verdaderamente preocupante. Yo no espero nada del gobierno más que prestidigitación y globo de colores y estamos por el buen camino y frases voluntaristas para negar la realidad y negar las dos bombas sociales que están activadas. La verdad que del gobierno yo ya no espero nada. Lo que va a haber son medidas de corto plazo, engañar a la gente con un poco de precio cuidado, diciéndoles las tarifas bajaron, entonces ya no van a volver a subir, pero van a subir el año que viene. Tal vez no suban la tarifa del transporte por un tiempo, aguantando, asustar a los grupos empresarios diciéndole, miren que
aguanten ahora, no aumenten los precios porque si no viene Cristina y entonces no los van a poder aumentar nunca más, pero si yo aumento después van a volver a tener piedra libre para aumentar los precios. Del gobierno yo no espero nada. Pero uno dice, bueno, cuando hay crisis de gobernabilidad, cuando hay momentos en la Argentina en los cuales al gobierno está dando palazo de ciego, como está dando este gobierno, dice, bueno, espera que haya algún discurso que pueda capitalizar o que pueda explicar lo que está pasando y que pueda proponer soluciones para lo que vaya a venir. La verdad que no lo hay. Y les digo, eso me inquieta más que las cagadas que está haciendo el gobierno. Bienvenidos, esto es GPS. ¿Desde dónde venís caminando vos? Desde la avenida Belgrano. ¿Y cuántas cuadras son más o menos? ¿Hasta dónde vas? Yo voy a Constitución y tomo el tren vía Wilde. ¿Y antes te tomabas el subte? Habitualmente tomo el subte. ¿Y ahora? Ahora ya no. ¿Por? Primero que se viaja mal, porque desgraciadamente se viaja muy mal, tanto para venir como para volver en hora pico. Y además también una cuestión de salud y presupuesto. ¿Se ahorra un poco? Sí, en mi caso no es tan significativo, pero bueno, sí debo decir que en otras personas sí, indudablemente está afectando. Sí, pero todos los días suma. Se nota la realidad, es decir, se ve en la calle. Es una procesión. Y es todo consecuencia, es decir, aumenta todo. Aumenta todo, tarifas dolarizadas, salarios especificados. ¿Desde dónde venís caminando ahora? De Corrientes, ¿Y hasta dónde vas? a tomar el tren. ¿Cuántas cuadras son? ¿Tenés idea? Y 20 cuadras más. ¿Va a tomarse el tren ahora? Ahora tomo el tren y no voy a pagar boleto. ¿No paga más boleto? No voy a pagar boleto aunque me lo exijan. ¿Por qué? Porque no me alcanza para pagar los impuestos, el agua, la luz, el gas, todo. Porque yo pago. Pasé a gastar casi el doble de lo que gastaba de boleto. ¿Y ahora de dónde venís caminando y a dónde vas? Desde Belgrano, Avenida Belgrano, voy hasta Lanús. Voy hasta Constitución a tomar el colectivo. O sea, prácticamente no me alcanza el sueldo. Y en casa soy la única que trabaja, así que imagínate lo que es un bebé chiquitito, pañales, leche. ¿Y cómo haces para llegar a fin de mes? Camino, busco precio. Lo que hacemos todos, magia. ¿Desde dónde viene caminando ahora? De Belgrano. Después de usar el colectivo. Y ahora camina. Hace bien. Cargaba la sube 100 pesos, ahora 150 por día porque no sirven. ¿Cuánto gastás ida y vuelta? Y gasto y de vuelta 80, 100 pesos seguro. Pero después tengo que pensar en mañana. ¿Y cómo haces? ¿Venís caminando para ahorrar? Vengo caminando para ahorrar porque no te queda otra. ¿Desde dónde venís caminando? Vengo caminando desde Belgrano. ¿Cuánto le cargas a la sube normalmente? No, le cargo 100 pesos todos los días por lo que puedo llegar, pero no dura nada, ni un día. Ahora estoy teniendo, ponerle por semana de gasto 300 pesos. 300 pesos de sube. Y sí, aparte por semana son 4 por 3, 12, son 1.200 pesos. Así que es bastante. ¿Te sale más barato caminar? Sí, es más barato, mejor. ¿Y hasta Constitución? Sí, desde Diagonal Norte hasta la Constitución. Es un tramo. Sí, bueno, pero uno que está acostumbrado a hacer deporte, le viene bien. ¿Cuánto tenés que cargar en la sube? Y más o menos 100 por día. 600 a la semana. ¿Y caminás para ahorrar? Y ahora sí. ¿Desde dónde vienes? Ya que sí, Loma de Zamora. ¿Y desde dónde estás caminando ahora? Y ahora desde allá de Belgrano. ¿Y todos los días venís caminando? A veces sí, para ahorrar un poco más, sí. Sí. ¿Y en qué otras cosas tuviste que recortar para poder llegar a fin de mes? Y compro menos carne. Trato de comprar más verdura. Aunque está subiendo todo. ¿Vos me decís que gastás 100 pesos por día y de vuelta? Sí, y de vuelta sí. ¿Y cuánto gastas de tu salario en transportarte ahora? Y más o menos serían 600 por semana, 1.200 2 semanas, 2.400 más o menos. Si no viajo los fines de semana. O sea que más o menos tenés 3.000 pesos de sube por mes. Sí, más o menos. Sí. Con un sueldo de 17. ¿Cuánto gastas por día en sube? Y aproximadamente 180 pesos. ¿Por día? 180, sí, 180 pesos. ¿Y caminan para ahorrar? Y ahora venimos caminando de lejos. Sí, ¿Desde dónde por vienen? el tren. Bueno, venimos del Obelisco. Para tomar el tren en Constitución. Sí. ¿Y luego? Y de ahí llegamos a casa. ¿Tenés que tomar otra cosa? Evitamos un colectivo. A la mañana
Tren, subte y colectivo. Hoy caminamos. A ver, no se confundan. No es que la gente ahora le dio una manía saludable y le quiere caminar los famosos 10.000 pasos por día para prevenir un ataque cardíaco. Ustedes lo escucharon. 100, 120, 180 pesos por día en la SUBE. Empiecen a multiplicar. Si gasta 100 por día, por 20 días hábiles, son 2 lucas, más 500, 1.000 pesos en el fin de semana, son 3.000 pesos por mes. Gente que gana 17, 15, 14 lucas, es una parte importante del sueldo. Del mismo modo, tampoco se engaña. No es que la gente está dejando de comer pan porque descubrieron las bondades de los cereales integrales. Dejan de comer pan porque la harina se fue al demonio y el pan está carísimo. No es que la gente deja de comer carne de vaca porque hay una epidemia de veganismo en la Argentina. Dejan de comer carne de vaca porque no pueden comer otra cosa. Y si dejan de comer carne de vaca, que es la principal fuente de proteína en la dieta popular argentina, terminan comiendo cualquier cosa, hasta las famosas alitas de pollo de las que tanto hablamos acá. Esto es un retroceso en la calidad de vida de la gente. No se confundan. De esto, cuando yo hablo de estas cosas, cuando yo les digo que se está activando una bomba de descontento social en la Argentina, a la cual el gobierno piensa que se puede responder con medidas medio engañosas, así de, bueno, pongamos unos precios cuidados, a ver si los engañamos y los tenemos más o menos quietos hasta octubre, y les decimos que si no, cuidado, que vuelve Cristina, vuelve el populismo, vuelve el peronismo, y ahí pueden ganar alguna elección. Pero ahora se ha vuelto a hablar de precios cuidados, ¿sí? Y de acuerdos de precios y de... Y aquí lo tengo Guillermo Moreno, ¿le está haciendo un homenaje el gobierno a usted? Buenas noches. No, me haría un homenaje si se van. Si se van, sí. Si ahora, qué sé yo, ponerle que vio este informe, en 10 minutos se mira al espejo y dijo, bueno, me voy. No, bueno, tampoco. A ese sería el homenaje. No, esto no, qué homenaje. No van a decir que somos golpistas. Pero, a ver... ¿por qué? ¿Por qué? Volviendo... No, pero ¿por qué no, que nosotros somos golpistas. Yo no sé vos me parece que no, tampoco vos golpista. No, va. A ver, ¿por qué el gobierno está buscando una política de precios cuidados, acuerdo de precio, congelamiento o algo? El gobierno no sabe lo que busca. Mirá, aquí, fin de los 70, se puso de moda en Latinoamérica una escuela económica que era la de Milton Friedman, la famosa escuela de Chicago. Chicago Boy. Pinochet llegó a tener un ministro de Economía que se... Y acá empezaron a circular. El que los trajo a la Argentina, que fue el primero que hizo un doctorado en Chicago y vino, fue discípulo de Friedman, fue Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es fundador del SEMA, después de la Universidad del SEMA, fue el segundo de Roque Fernández. Un economista, formador de economistas, no podés no estar de acuerdo, como es mi caso, con el país que se imagina, pero domina la disciplina. Estaban a la derecha de Caballo, acordate. Cuando... Bueno, vos sabés que soy peronista, eso derecha, izquierda para ustedes. Es un vos que sos término técnico. Vos que estás entre... No, para ustedes. Entre los socialdemócratas y gorila que estás vos, más o menos, vos viste que vos sos gorila blanco. Mismo, sí. Bueno, por eso, yo soy peruca. Bien. Entonces izquierda, derecha no me dicen nada. Pero sí te tengo que decir que un economista, un Chicago Boy, lejos está de la Argentina que uno imagina. El viernes pasado sacó un tuit, suele escribir el hombre, ahora dejó la Universidad del SEMA, recibió algunas críticas del gobierno, lo corrieron. Hizo un tuit que refleja lo que está pasando. Y le está diciendo al presidente que no sirve para ser presidente, dedíquese a otra cosa. Pero lo más grave de esto... A ver, eso se... Sí. A ver, esperen que lo leo. Aquí está, tuit de Carlos Rodríguez. Presidente, respetuosamente, por favor, despiértese. Este es el mismo, ¿está seguro que es el economista ortodoxo? No tenga duda. Nos va a dejar en medio de un caos social con muchos muertos. Esto no es para usted. Reflexione y asesórese bien. Y que usted está haciendo, lo que usted está haciendo con su incapacidad está muy mal. Está dañando al país que vio enriquecer a su familia. Cuando un economista, porque viste que vos utilizás la palabra mucho. Bueno, todo mucho. Cuando un economista utiliza la palabra mucho, tiene claro porque tenemos la expertise de cuantificar. De las cantidades. Bueno, cuando decís mucho, es mucho. Y entonces él está diciendo, nos va a dejar en medio de un caos social con muchos muertos, acabas de ver. Entonces, wow, ¿qué pasó esta semana? Hoy. Es decir, no, el EA, que también es Fénix, acaba de presentar
el esquema ese de preventivo de crisis, dice que les sobra 200 visitadores médicos. Es el segundo grupo de laboratorios nacionales en términos de medicina. El tercero, medicamentos. El tercero es Vago. El segundo es el EA y Fénix. El primero es el de la cajita amarilla, Roemers. ¿Está bien? Uno es amarilla, el otro... Ahora, el segundo grupo en términos de medicamentos en la Argentina es extremadamente importante. Seguramente hay un montón de medicamentos que nosotros consumimos que tienen que ver con este grupo. No puede dejar de producir. Bien, está bien, es medicamento. Claro, pero también te enteraste que BGH tiene un problema de un crédito sindicado ahí que hicieron y que no puede pagar 90, 100% de tasa de interés. Entonces, y también nos enteramos que las automotrices están laburando al 25%. Entonces, vos decís, bueno, es BGH, en realidad podemos quedar... Claro, pero también tenés el tema de Cañuelas y tenés... Molinos, Cañuelas. Y también tenés el tema de Molinos, que acaba de vender una empresa que nuestro gobierno en el 2008 había comprado en Italia para incentivar la producción del trigo duro. Porque viste que nosotros nos acostumbramos a comer los fideos con trigo pan. Y ellos, los italianos, lo hacen con el trigo más duro, que tiene menos rendimiento, pero tiene otro gusto. Compró una empresa ya para penetrar en el mercado de la pasta fresca en Europa, empezando por Italia. Acá incentivar la producción en la zona sudeste, que es más seca, porque ese trigo es resistente a la seca. Entonces integraba todo. Técnicamente está mal, pero sería como una multinacional, que vos sabés que no existe, pero una multinacional argentina. Bueno, ¿qué tuvo que hacer este año? Vender la empresa que había comprado. Y yo no recuerdo bien cuando me dijeron a cuánto la compraron, pero me parece que la vendieron a la mitad de lo que lo compraron. ¿Sabes por qué la tienen que...? Porque tienen que traer la plata, porque tuvieron un balance. Ahora, no te gusta Molino, no te gusta Cañuela, no te gusta BGH, no te gustan los laboratorios. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos? ¿Llegar a diciembre sin empresas? También, pero estos mismos grupos económicos son los que seguramente van a volver a apoyar a Macri, pensando que si no viene Cristina o viene el peronismo. No, mira, ya vino los oligarcas de verdad, vinieron a mi oficina. Me dijeron... ¿Que lo perdonaron? No, cuando te vas hablando, Esto no es un problema de perdones. Tiene la soja que precise. Claro, hicieron la cuenta. Medio kilo de soja por persona, que son 20.000 toneladas, 20 millones de kilos por día, 20.000 toneladas, que son 1.000 camiones. Multiplicar por 300, ¿cuánto te da? No te llegas a dar el 15% de la soja de producción. Claro, tendríamos que comer todo soja. Te ves vos comiendo soja todo el día. No es muy bueno. Ves a la gente... Bueno, muy bien. Entonces, todos se dan cuenta que se tiene que ir. Ahora, lo políticamente correcto dice, no, ahora vos, ¿por qué querés que las empresas sigan cerrando? No es normal perder patrimonio. Ahora, lo digo yo. Sí, claro, lo vengo diciendo hace un año y pico. Lo dice Rodríguez, el padre de la escuela de Chicago del monetarismo en la Argentina. Le dice, mire, vamos a un caos social. Si no nos equivocamos, si vamos a esto... ¿Vos coincidís con que hay dos bombas activadas? ¿Una bomba social y una bomba financiera? La bomba es económica, porque no es un problema de cómo tenés calzado los pagos. Financiero es que vos andás, facturás más, en términos de ingreso, de lo que son tus gastos, pero el problema es que tenés que pagar mucho antes de lo que cobrás. Eso es financiero. No, acá es económico. Acá ya tenés un déficit fiscal. La última vez que vine acá, que inventamos esto de gorila blanco, te dije, mira... Esa delicadeza que usted me dedica. Claro, está bien. Sí, aparte estás bien ahora. Gracias. Está bien. Escuchame una cosa. Te dije que había un déficit fiscal espantoso. Bueno, ya tiene un déficit fiscal superior al que hizo colapsar el gobierno de Alfonsín. Para mi estupor, debo decir que usted hace un año me dijo que iba a caer la recaudación. Y este mes empezó a caer la recaudación. No, pero ya todo el año. 20% pero ya todo el año. O sea que el déficit fiscal, porque lo que le están diciendo al pueblo argentino de que en realidad el superávit primario, el desequilibrio que tiene que ver con los gastos operativos, ¿sabes por qué? Porque no están pagando. Esto es muy fácil. Si yo te veo comprarte el bolsillo y dices, sí, te ando bien. Ah, sí, pero no viste mis cuentas. Voy a tu casa y tenés una pila. Bueno, así no es. Esos son los famosos libramientos sin pago. Entonces no pagan y como no pagan dice que les sobra plata. Pero eso es una mentira. Vos tenés que hacer tu déficit o tu equilibrio con lo devengado. Lo pagues o no lo pagues. Así funciona la vida. Económicamente tienen un déficit superior al que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir. En el 89. En el 89. Solo eso no.
también tienen el déficit en el sector externo, esto es la cantidad de dólares que genera la economía contra los que gasta, que es el que obligó a De la Rúa también a renunciar. Entonces yo te digo, mira, se dieron maña. Así que tienen 89 más un 2001 en el horizonte. Se dieron maña para en el mismo tiempo lugar generar los desequilibrios macroeconómicos que colapsaron 2 gobiernos constitucionales. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar que se termine la base material de la nación? ¿Que nos quedemos sin empresas? ¿Que no tengamos abastecimiento de bienes y servicios? Claro, ellos dicen que ahora tienen la plata de la cosecha y que pueden aguantar. No es un problema de plata, es un problema de quién produce los bienes. No hay que mirar lo que pasa solo con el tipo de cambio. Mirá la tasa de interés. Yo vine acá y te dije, mirá, por primera vez en 70 años el peronismo, en su historia, se va a tener que ocupar de las grandes empresas. No estamos hablando de las pymes, estamos hablando del segundo grupo en términos de laboratorio, de medicamentos. Estamos hablando del primer harinero de la Argentina. El primero, es Cañuelas. Estamos hablando de BGH, ¿qué me quiere decir? Que no es la número 1, que es la número 2. Estamos hablando de todo el complejo automotriz. Estamos hablando de acero. Vos me decías, sí, mirá, Roca se la bancaba porque le iba muy mal en el acero, pero muy bien en energía. Bueno, ahora le da mal en los dos. Y le va a hacer un juicio porque en realidad no cumplieron con lo que ellos mismos firmaron. Ni las energéticas le va. Vos decías, los bancos están ganando plata hoy. Mirándome a los ojos, ¿vos decís que van a cobrar lo que tienen en el activo? La bomba esa del ¿Vos decís que lo van a cobrar? Vos si fueras... No me da la cabeza para... La lógica me indica que no, porque pasó en el 89. Entonces, ¿por qué decís que le va bien? En los papelitos de colores le va bien. Los balances le va bien. Sí, pero no la pueden realizar. Está en el numeral. Dice, si me pagan estos bonos... Vamos a estar bárbaros. Si me pagan. Del lado privado ya no dan crédito porque están fritos. Saben que nadie puede pagar una tasa del 80, 90, 100%. Que ahora encima es en dólares. Porque estos salvajes te están diciendo, voy a vender 60 millones todos los días para patinarme la plata que me mandó el fondo. Ahora, entonces no querés que suba el dólar. Entonces ahora la tasa de interés que paga el Banco Central es en dólares. Porque si yo te pago 60, 66, 68% de tasa de interés y el dólar el dólar es el escenario ideal para la bicicleta. Muy bien, es en dólares. Pero esto es como la estafa del avión. El que salta primero... Pero escúchame, ¿vos alguna vez viste una economía que funcione con el 67% de interés en dólares? Bueno, esto es ridículo. Entonces, ¿por qué querés que se quede? Si me dejás 5 minutos más, te termino convenciendo, te vuelven a traer el atril ese que tenés, que te lo saco, y decís, mire, presidente, tiene razón Moreno, váyase, mírese al espejo y déjese de embromar, porque en realidad no pueden resolver esta situación. No es que con precios cuidados, es una pavada. No pueden resolverlo. Con 13 puntos en términos de... No pueden resolverlo frenando las tarifas. No pueden, porque 13 puntos de... ¿Pueden frenar la inflación? No pueden. ¿Por 13 qué no? puntos, porque 13 puntos de déficit fiscal y la emisión futura que te viene por las LELIC es imposible. Pero aparte pero puede que estalle después de las elecciones. Muy bien, pero las empresas hoy, eso de vender a pérdida ya lo hicieron. Lo hicieron desde julio del año pasado, mayo que empezó este lío, junio. El tema empezó en abril, mayo, junio, julio. Las ofertas ya lo hicieron. Ahora, como saben el final, que es este caos social, lo que hacen es aguantar el stock. Y si te lo vendo es con ganancia. Y si no, no te lo vendo. Esa es la inflación que estás viendo ahora. Hay una clara inflación de costos. No se va a resolver con este tema. Eso vos lo podés hacer cuando tenés una inflación de demanda, que es lo que teníamos nosotros. Entonces tenías que coordinar las decisiones. Todos iban a comprarle a Roca cero. Entonces había más demanda de la que él podía. Entonces te aumentaba el precio. Vos decías, no, mirá, tranquilo, vení. Vas manteniendo las cosas, pero sí tenés superávit fiscal y superávit comercial. Ahora, si vos tenés déficit fiscal y déficit comercial y tenés un riesgo país que te sigue 800 subiendo... puntos. Sí, 800. Tenés los seguros de... Tenés un desorden en la economía que tenés que cambiar de raíz. ¿Cómo resolvés el tema fiscal? Y tenés que reactivar. Ahora, ¿cómo vas a reactivar si no administrás el comercio exterior? ¿Quién administra el comercio exterior? Trump. ¿Quién lo inventó en este siglo? Nosotros. Bueno, ahora esto no lo saben hacer, ni pueden hacerlo. Entonces, tenés que mejorar los ingresos populares. ¿Cómo mejorar los ingresos populares? Poniendo la comida en una relación justa y razonable ¿con qué? Con las jubilaciones, las pensiones, los sueldos y los salarios. ¿Lo va a hacer este? No, no lo va a hacer. No está en su naturaleza. ¿Está en peligro la gobernabilidad Pero claro de la Argentina sí. para este gobierno, para el que venga? La continuidad de la Argentina está en peligro. ¿Pero qué te dice acá? Caos social. ¿Qué pensás vos que es caos social? ¿Vos 2001.
No, es peor porque encima tenía que sumarle el 89. Vos decís, Moreno, es un viernes a la noche. Déjame eso que dijiste tranquilo. Vos vas tranquilo. Yo es poco, pero tranquilo. ¿Vos? No, tranquilo no. Tranquilo no, bueno, porque es la edad. Yo es poco, pero tranquilo. Vos decís, viernes a la noche, déjame... pero me llamaste para hablar. Si yo no hablo lo que hablo... Entonces, yo lamento lo que te estoy diciendo. Pero la verdad que Macri, el mejor equipo de los últimos 50 años, es la verdad el peor gobierno en la historia de la Argentina y son unos irresponsables. Se tendría que... Esto es muy fácil. Si Machinea hubiese pensado que subiendo la tasa de interés Alfonsín terminaba su mandato, lo hubiese hecho. ¿Por qué no lo hizo? Porque destruía la base material de la nación, que son sus empresas, y todo el trabajo asociado. Entonces le dijo a Alfonsín... la hiper, Le dijo a Alfonsín, váyase. Pero la hiper es un problema gravísimo de una distribución del ingreso casi instantánea. Pero en algún momento las empresas las tenés en pie. El problema es que me están destruyendo todas las empresas. No me puedo quedar sin ELEA. No es por el dueño de ELEA. ¿Se imagina que los Silisky a mí, qué sé yo, no los conozco? Los conocí tangencialmente. Y seguramente muchos te odiaban cuando era... No, porque era una de la familia, era la esposa de Timerman, y yo los valoro. Pero no los conocí. No es que hablo por los empresarios. ¿Te imaginas que Roca tiene plata para hasta su 10ª generación? No estamos hablando de él. Y los trabajadores de algo. Estoy hablando del producto. Si me quedo sin acero, me quedo sin aluminio, me quedo sin medicamentos, me quedo sin industria. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces lo que tenemos que conseguir es consensuar en la fuerza política que este muchacho, en el marco de la institucionalidad, de la Constitución, de la ley y el orden, se vaya. ¿Cuál sería la manera? Mira, es muy fácil que los radicales, te lo dije a vos también acá, se vayan de Cambiemos. Me dijiste, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Están negociando la fórmula para ir en la fórmula con Macri. Pero una parte, fíjate el presidente de la convención. Dijo ayer en un reportaje, a mí no me representa más. Si hoy hay convención, nos vamos de Cambiemos, vamos con nuestro candidato. Pero ahora quiero hablar... Pero muy bien, si se van los radicales, tienen que venir a un gobierno de unidad nacional. Busquemos uno que contenga... ¿Para qué? Para hacer piso. Y que lleguemos a las elecciones sin caos social, sin esta barbaridad que está haciendo. Esto que vos acabás de poner duele mucho. Es un dolor enorme de nuestro Es la vida pueblo. cotidiana de la gente. Es el efecto de la macro en la vida cotidiana. Pero es un dolor enorme. Te lastima. Bueno, terminemos esto. Presidente, mírese al espejo, lea el tuit de Rodríguez y diga, bueno, no era para mí, me equivoqué. Hagamos un gobierno de unidad nacional. Lleguemos a las elecciones en paz. Y ahí, en función de las plataformas que vos estás buscando, bueno, que la gente elija. Seguramente, hasta vos vas a votar peronismo a esta altura del partido. No tengo duda. Aparte de votar peronismo, vas a volver a usar corbata. Porque eso no usar corbata y camisa celeste, no anda. No, me quedó. No sé de qué te quedó. No confunda, bueno. Ahí lo tengo Juan Enrique, que tiene datos de tarifa. Queda claro que llamarle gradual o shock, pero es un ajuste para mi trabajador. Esto es lo que está sufriendo hoy el laburante. Y me remito al informe, ¿no? Porque vos fíjate, una señora decía que tenía un salario de 17.000 pesos, que es el salario de la mediana de la encuesta permanente de hogares. En el año 2015 era de 10.000 pesos. Ahora, cuando vos mirás los números fríamente de todos los aumentos, en estos 40 meses de gobierno la inflación promedio, la promedio es 180%. Los medicamentos están al 300, los alimentos al 240. Pero mirá el transporte, Rolo. Cuando ves los números, regulado. Mirá, pobre mi trabajador. Pero mirá el subte. De 4 pesos con 50 en el año 2016, se va este año 21. Es un 500% de aumento. Es una locura. Y mirá el bondi. El mínimo del bondi de 3 pesos en el año 2016, un 500% de aumento. Por eso, llámale como quieras, shock o gradual. Esto es clarísimo. Un ajuste. Sí, y ahí hay que tener en cuenta, atención, que en el 2017, como había campaña electoral, durante 9 meses frenaron los aumentos de tarifa del transporte. Sí, pero Rolo, después lo soltaron. Si vos me decís, bueno, el transporte fue lo único que aumentó y lo único que golpea el salario, pero tenemos tarifazos, alimentos, transporte, combustible, prepaga, aumenta todo, Rolo. No hay salario que aguante este ajuste. Y como dice Guillermo, claro que esto, la cara de mi trabajador, es la cara del caos social. Es un modelo de ajuste, pero de pleno. Es un golpe terrible al trabajador. Sí, Fernando, ¿qué me decís? Moreno, yo recuerdo sus visitas
Y también vino la otra vez, ¿se acuerda que vino que estaba usted y estaba invitado el Pollo Sobrero? No, eso hace mucho. La otra vez que vine estaba el caballero. No, estaba el pollo, pero otra vez vine. Pero fue al comienzo del año pasado. Y usted habló de las 1000 familias. ¿Se acuerda que habló? Acá tenemos que resolver el tema de las 1000 familias. Ahora las 1000 familias son las que están nombrando que son las empresas grandes que están perjudicadas. No, las 1000 familias... ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Solidaridad con las 1000 familias? No, pero vos no... Escúchame una cosa. O me preguntás o interpretás lo que digo. Escuche la pregunta, se pone nervioso, ¿Pero fácil. cómo me voy a poner? ¿Vos me ves nervioso? Escuche Mirá. lo que le digo. Usted dijo, el problema es que no resolvimos el tema Pero es que vos pensás que las 1000 familias son lo que acabo de decir. Es tu interpretación. Yo no, las 1000 familias... Por eso, no, le pedí que me diferencie las 1000 familias de los que están nombrados. Entonces preguntá. Ah, eso es lo que estoy preguntando. No, Bueno, sí, sí. afirmaste antes. No, me pareció que alguno de los Es que siempre te parece mal a vos. Bueno, parece está bien. radical. No. Siempre tendés al revés. No, pero no es mi caso, por favor, otra vez. Bueno, pero ¿por qué no me preguntás? Vamos a la diferencia entre las 1000 familias y lo que están perdiendo. La sociedad rural. Sí lo dije con nombre y apellido. Incluso vine acá, no con el Pollo Sobrero, vine acá y dije, estos que están diciendo que esto es culpa del fondo, se equivocan. Esto es culpa de los oligarcas argentinos, de las 1000 familias. Y una es Blanco Villegas. Le puse nombre y apellido. Sí, lo diferenció de Franco. Y dije, mire, que diferenció que Franco claro, que... Te dije, si era Franco, si es Macri, es un tanito vivo, la saca de acá, que es como dijo él, ¿viste? Del padre después que se murió. Porque si no el padre le daba un revés así, ¿viste? Pero entonces después esperó que se muera y empezó a hablar mal. Es la madre, que también le pegaba. Ahora nos enteramos que la madre también, ¿qué querés? Le vivían pegando todo el tiempo a este pobre pibe. Entonces, ¿cómo termina esto? Yo te di un nombre, Blanco Villegas. Faltan 999. ¿Dónde los encontrás? En los anales de la sociedad rural argentina. ¿Cuál? La de Florida y Lavalle. La de Palermo, acá en Plaza Italia. Entonces, ¿por qué se equivocaban los progresistas cuando acusaban al fondo? Porque no tenés a dónde ir. ¿Qué le vas a decir? No, la Lagarde, si no sabe dónde vive. A Washington, ¿qué vas a ir a hacer a Washington? No, tenemos que ir a hablar con los amigos de Florida y Lavalle, que no tienen nada que ver con lo que acabo de decir. Ni Cañuela, ni LEA, ni BGH, ni siquiera tenemos que ver con el complejo automotriz. Ratazzi, que es un pibe que no huele a aceite, huele a café, a perfume y habla... Está en FIA todavía, porque es el hijo de la dueña. Sí. Porque no tiene manera de explicar Ratazzi lo que está pasando. Hizo una inversión, que la empezó en nuestro gobierno, de 500 millones de ellos, vivos, los trajo vivos. Y ahora, de ellos sería dólares, ¿no? Y ahora tiene que explicar cómo es que una planta que armó para vender 100, vende 50. Bueno, no, ya empezamos. Y no va a empezar, y cada vez es peor. Sigue siendo el presidente de FIA, te lo vuelvo a decir. Porque cuando vos salías a la esquina y venía el dueño de la pelota y no sabía ni patear, pero vos decías, es el dueño de la pelota. Bueno, este es el hijo del... Si no, ya no estaría. Pero entonces sigo con las autopartistas, los textiles. Esos no son las 1000 familias. Las 1000 familias son las dueñas de la tierra de la pampa húmeda. La sociedad rural, claro. Pero la misma sociedad rural es la que no está, o los grandes ruralistas son los que no están liquidando las divisas y le están generando una complicación a Macri. Porque saben que viene esto. ¿O vos te pensás que tienen solidaridad de clase con Macri? Dice, es uno de los... Solidaridad política, supongo. No, si te lo entregaron. Y lo dije acá, cuando La Nación hizo el editorial diciendo que este era Macri, no Blanco Villegas, me lo estaba entregando. Dice, busquen por el lado de Macri no busquen por el lado de Blanco Villegas. No, está equivocado ese que habla que este es Blanco Villegas, este es Macri. ¿Qué solidaridad de clase? Me lo están entregando. Es preferible que se mire al espejo y diga, mire, todavía tengo alguna chance de irme razonablemente. Que arregle con los radicales, que le sacan el respaldo, hacemos un gobierno de unidad nacional y como los peronistas, y espero que los radicales también, primero la patria, después el movimiento, por último los hombres, resolvamos este tema. Si no damos vuelta a la página, el final que tenés es que te lo vengo cantando y diciendo hace un año. Ahora, si vos me dijeras el primer debate que yo tuve con Milei, ¿te acordás que fue acá en este estudio? Sí. Y vos me decís, no, Moreno, te equivocaste. Pero no, me decís, mira, la verdad, que te dieron la razón en todos los temas en términos económicos, todo lo que lamentablemente. Y lo último fue decir, mire, esta tasa de interés es peor el remedio que la enfermedad.
Esto va sobre las grandes empresas, por eso no es un modelo neoliberal. También se volvieron a equivocar los progresistas, que vos traes acá siempre, todo eso, viste que sé, todo rubiecito, de ojos celestes, mueven las manos. Ahora hay uno que encima quiere ser vicepresidente de uno, vicepresidente del otro. ¿Qué decía? No, a su amigo Lustó. Esos son, claro, él es el que inventó la 125, pero el culpable soy yo. Típico de conducta radical. ¿Quién firmó la 125? Él la firmó, la defendió, dijo que estaba bien y resulta que el culpable soy yo. Pero son todos locos. Ahora, terminemos. Sí. Si esto fuera neoliberal, las grandes estarían bien y vos estarías hablando del derrame que no llega. Estarías con el vaso buscando. No. Acá no hay derrame porque no hay arriba. No hay arriba. Están todos perdiendo plata. Ni siquiera las energéticas. Ni siquiera los bancos están ganando plata. Y ahora, las grandes familias dueñas de la tierra que ganaban plata con el alquiler de la tierra, la famosa renta agraria, vienen y te dicen, mire, Moreno, sabemos que hay hambre. Si necesita, acá está la soja. Y yo lo miro y le digo, sí, el problema es que es difícil en 15 días explicarle a la gente. Miren, a los nuestros comen con tenedor y cuchillo, quieren carne, quieren pan, quieren Eso de la leche. soja ya pasó en el 2001 y tuvieron que dejar... Entonces, ahora, ¿por qué te traje este ejemplo? Para decirte, mire, muchacho, lo que está pasando acá es que en realidad todos se dieron cuenta que esto ya está, que esto está terminado. Entonces te traigo el tuit de Rodríguez, porque no te traje de un compañero. Este no está en la Comisión de Economía que yo presido del Partido Justicialista. Este es exógeno a la Comisión de Economía. Ahora traigo los libertarios, a ver qué te dicen. Más o menos lo mismo. Y entonces, porque no hay un solo economista profesional que se precie de dominar la disciplina y que tenga cierta autoridad moral para no repetir el sobre que le dan, tomá el sobre y decí esto, que no te esté diciendo que este muchacho se tiene que ir, que esto termina muy mal. Yo quiero que tome en serio lo que va a haber ahora, porque por suerte estamos fuera del horario de protección al menor, muchachos. Sí, con lo que dijiste vos antes. No también. se puede ya ni tener relaciones sexuales seguras en la Argentina sin garpar 100 mangos. Marcelo, ¿cayó la cantidad de preservativos que se venden en la farmacia? Sí, nosotros tenemos medido que de las 100.000 unidades menos que se venden en las farmacias argentinas, el 20% tiene que ver con productos de venta libre donde incluimos a los preservativos, ¿no es cierto? Porque no puede ser que valga 80 pesos este envase con 3 preservativos o 160 pesos este otro que tiene una característica distinta que en realidad es para el mismo fin. Cuando la Organización Mundial de la Salud plantea que un preservativo de estos comunes que estamos hablando, ya chequeado, controlado absolutamente, con su registro, autorización, fecha de vencimiento, no puede pasar de $1. $1 con toda la furia puede ser 45 pesos hoy. Bueno, pero en la Argentina los precios de los medicamentos crecen, el Estado está ausente y bueno, la gente no tiene ni para comprar el preservativo. ¿Los preservativos aumentaron mucho? Más o menos, te digo. Más o menos, pero sí, ya venían caros. Ya venían caros hace un año. Y ahí no bajan. ¿Hace cuánto que tenés vos el local? Y 4 años y medio. Y en esos 4 años y medio, ¿vos viste que hubo una caída en las ventas de los preservativos? Sí, se notó. Se notó. Es más, han venido a pedir sueltos, así. ¿Preservativos sueltos te pidieron? Sí, pero bueno, es ahora, porque antes no pasaba eso. Ahora vienen y te piden si tenés preservativos sueltos. Sí, te piden que le vendás de algún producto. Es una locura, pero bueno, es lo que está pasando. Hay un aumento de las infecciones de transmisión sexual como sífilis y gonocoxia que hacía mucho tiempo que no se veían y hoy están apareciendo nuevamente y en sectores de la población con alto nivel educativo. Por lo tanto, uno debe inferir que los métodos de barrera, como sería el preservativo, se están dejando de usar. Sumado a esto que uno ve en las noticias que han caído las ventas de los preservativos. Por lo tanto, sí, evidentemente está habiendo un cambio en la conducta y en el comportamiento sexual que hace que predominen o aparezcan enfermedades de transmisión sexual que antes no eran tan frecuentes. La tasa de infecciones de VIH no baja considerablemente. Esto puede ir de la mano de que muchas veces las personas creen que el VIH se cura o que ya al ser una enfermedad crónica por los tratamientos de avanzada que hay, pierde importancia. Pero hay un hecho muy trascendente que es la transmisión vertical de madres a hijos, que todavía sigue habiendo casos
por este tipo de contagio de infecciones. Y después estamos viendo la aparición de sífilis, que son de contacto directo sexual, y eso es precisamente por no uso de protección. Y también estamos viendo muchos casos de gonocoxia, la gonorrea famosa, que se trata con antibióticos, pero el mal uso de los antibióticos, el uso excesivo y autoadministrado hace que estos gérmenes sean cada vez más resistentes y hoy nos encontremos con la dificultad para los tratamientos. ¿Me mostrás cuáles son los que tenés y qué precios? Son 85, los Prime. 120 los King, que no son de látex. ¿Cuánto te cayó la venta? ¿Tenés idea más o menos? Y un 30% cayó, 40 puede ser. ¿Desde cuándo te cayó un 30% la venta? Y hace octubre, noviembre bajó. Me doy cuenta la facturación diaria. En comparación del año pasado bajó. ¿Vos viste últimamente en algún lado, tenés memoria de algún tipo de campaña de uso preservativo? No he visto. Algún afiche pegado en algún lado, pero viejo. Pero no campañas de televisión, no he visto. Estamos pagando el doble de lo que se paga en el mundo un preservativo. Sí, tranquilamente. Estos productos importados. Y estamos desestimulando la industria nacional. Eso me preocupa porque el látex se produce acá, la silicona, los envases. ¿Vos creés que la Argentina no está en condiciones de producir preservativos? En el preservativo debiera haber una demanda inelástica por completo porque los jóvenes todos los años llegan a la adolescencia, tienen que utilizarlos, hay una parte del Estado que sí o sí lo tiene que comprar para los programas públicos. ¿Hay políticas de estímulo desde el Estado para el uso de preservativos? Cada vez menos, cada vez menos. Es más, con este debate que se da de los pañuelos verdes y los pañuelos celestes, digamos, hay una tendencia a... no, el preservativo no. No. A no hablar del tema. No, totalmente. Y cuando vos no hablas del tema con tus hijos, y por otro lado a veces las escuelas que debieran cumplir un rol obligatorio en los planes de estudio de explicar sobre las relaciones sexuales iniciales, cómo protegerse y todo. Y a veces no lo hacen por no entrar a este debate de que las, digamos, marquen como están dentro del pañuelo verde o en el sector del pañuelo celeste. No lo hacen, no cumplen su función y los chicos quedan, bueno, si entre ellos hablan y, digamos, están de acuerdo porque su grupo en el cual se reúnen siempre son pro utilización de los preservativos, bueno, lo utilizan, se cuidan, leen, preguntan cómo utilizarlo correctamente. Si no, pero el Estado tendría que estar no solamente fijando el precio, haciendo campañas televisivas y cómo utilizar correctamente el preservativo. Y en un video de 30 segundos, 40 segundos, vos le explicás al chico y deja de ser tabú. En el tema de los preservativos, ¿usted siente que hubo algún tipo de caída en consumo? Muchísima caída, pero hace meses que nada, prácticamente nada. Nada, o sea, compra y... Uno una vez compra una cajita, pero rara vez. ¿Cuánto subió el precio de los preservativos en el último tiempo? 20% más o menos durante el último año. ¿Y a cuánto los tenés? 97. 97, casi 100 pesos la caja de 3. Por eso no lo deben usar. A ver, del mismo modo que yo les decía más temprano, que no es que la gente se hizo vegana, furiosa y dejó de comer carne de vaca, no es que la gente ahora se le da por salir del sedentarismo de apuro y se pone a caminar 20, 30 cuadras por día. Todavía no llegó el invierno, hay que ver qué pasa en el invierno, cuando la gente tenga que caminar 20, 30 cuadras porque no puede cargar la sube. Del mismo modo, no es que la gente de pronto le dio un brote de abstinencia sexual. Seguramente la gente continúa teniendo relaciones sexuales, solo que en condiciones menos seguras. Por si alguien no recuerda, ¿para qué hubo una recomendación social mundial en pro del uso del preservativo que arrancó en los años 80? Tiene que ver con el auge del HIV, del SIDA, que arrancó en los 80 y eso generó un cambio en las conductas sexuales y en las políticas públicas para que se apoyara el uso del preservativo. Ustedes escuchaban a la sexóloga diciendo que está aumentando la cantidad de casos de sífilis y de gonorrea porque ha caído el consumo de preservativos. Usted me decía, Moreno, que tenía cifras de la cantidad de preservativos que se fabricaban en la Argentina. En nuestro gobierno, al menos. No, y de lo que fabricábamos y de lo que se consumía. Habla bien de nosotros. Era el consumo... Modestamente. Modestamente. Va. Bueno, ¿te acordás cuando importaron los de Taiwán y eran chiquitos? No se pudieron usar en el gobierno de Menem. ¿Te acordás? Sí, que había un debate al respecto. Así que habla bien de nosotros. Bueno, 180 millones de preservativos año usábamos
y se fabricaban 90 millones. Entonces hicimos una campaña para aumentar la producción. Y yo convoqué, vino el Ministerio de Desarrollo Social, que era la demanda fundamental por el lado del Estado, vino el Ministerio de Salud, se hizo en mi oficina, vino la Cámara del Late, vinieron los 3 principales fabricantes. Que efectivamente en una época eran casi de distribución gratuita. Claro, no, y sí, deberían seguir siendo. Y la verdad que se inició una campaña para fabricar los otros 90 millones que implicaban inversiones, que se les ofrecieron créditos. Y la verdad que se pusieron en marcha, se abrió una fábrica en La Rioja, el viejo, el Velo Rosado, que después se llamaba... Dale, ¿cómo se llamaba? ¿Te acordás? Era el nombre. ¿Forro? ¿Qué? No, pero era el nombre de venta. ¿Tulipán? No, esos son los modernos. ¿Cuándo empezaste? No, ya no. ¿Ya ni te acordás? Ni me acuerdo. Por eso. Cuando empezaste, no te... ¿Camaleón era? Tiene 6 pibes, Rolo. Ni te acordás. Bueno, sí. vos sabés que ahí había una vieja historia sobre un periodista muy famoso de otro canal, gordito, que tiene problemas en los riñones. ¿Cómo se llama? Que se quiere pelear con la nata. Y bueno, y vos sabés que en el medio de la reunión le digo, dígame, eso que hay en el mercado, versión de que la nata los extorsionó a ustedes, que si no le daba publicidad, empezaba a decir que su profiláctico venían pinchados. Dice, sí, fue verdad. Y bueno... Claro, un funcionario público al ver un delito, entonces llamé al oficial que tenía que tomar la declaración, le tomó la declaración, el empresario hizo la declaración, escribió la extorsión a la que estaba sometido en el programa de la nata. La nata le mandó un productor, le dijo, tiene que darme publicidad, tanta plata. No, bueno, entonces escucha el programa. Y la nata empezó a hacer, no, lo que pasa es que yo compré, era esta marca, la Premium, y resulta que estaba pinchado y me novia y después... 2, 3 programas así, imagínate. Tomé, hizo la declaración, la firmó, fuimos a la justicia y el delito estaba prescripto. Mirá el gordito la nata, qué picarón que ¿Cómo prescripto? Sí, porque ya había, para el tiempo que lo había hecho la nata, ya había pasado el tiempo. A ver, Mirá Juan qué Enrique, interesante la nata, ¿eh? usted tiene datos sobre la caída en el consumo de medicamentos, porque lo que decía en la nota es que la caída de la venta de preservativos tiene que ver también con la caída del consumo de medicamentos en general. Yo no te voy a hablar del consumo para el amor. La realidad te voy a hablar de que qué difícil que es construir y qué fácil se destruye. Una persona que a los 50 años se queda sin laburo prácticamente no va a conseguir laburo rápidamente. Un chico que a los 13 años deja el colegio, es muy probable que no vuelva más a estudiar. Ahora, Roló, un jubilado que no puede tomar los medicamentos y seguramente le va a pasar esto, va a vivir menos. Eso es lo que está pasando. Lo que yo te quería mostrar, Rolo, es cuánto aumentaron los medicamentos en estos 40 meses de gobierno. ¿Y por qué te digo eso? La inflación promedio, te dije, 180%. Mirá los medicamentos para la presión, Lotrial. Es fundamental para los abuelos. Aumentó desde el 2015 de 40,38 a 233 mangos. Y es un tipo de medicamento que se debe tomar todos los días, como los medicamentos para la presión. 478%, sumale el aumento del bondi que anda en el 500. Ahora, para el colesterol, yo tomo para el colesterol, Rolo, fíjate también, aumentó un 156%, es el más barato. Ahora, mirá este medicamento, el Neumoteral, para los Neumoteral. 435 pesos a 1.870 pesos, 329%. Por eso te digo, Rolo, es muy difícil construir. Ahora, ¿por qué los medicamentos aumentaron tanto? Hay laboratorios como el EA que está en procedimiento de crisis. Porque hay un problema de cantidad a lo que estás vendiendo. Vos tenés un piso que tenés que vender, que es lo mismo que le pasó a los super cuando le bajó la venta y a los hiper. Y yo te lo conté acá. Mirá, el problema que tienen es, les baja el volumen, entonces los costos fijos no les da para resolver. Entonces te le tienen que aumentar el margen y a ese es ¿viste? El perro que se muerde la cola. Acá pasa lo mismo, el problema es la cantidad. Y aparte tenés el problema del PAMI. Y aparte el gobierno arregló con Pharmacity, porque el dueño de Pharmacity eran los ojos o el corazón o la cabeza o no sé qué de Macri. Sí. Bien, ¿te acordás? De Quintana decía que Macri venía y decía, no, porque mis ojos es el de Pharmacity. El de Pharmacity, Quintana, es un gran empresario. Ahora, cuando venía a mi oficina, le temblaban las piernitas, porque los muchachos también se lo querían comer. Está bien, decía, mira que no te vendemos. Entonces tuvimos que defender a Pharmacity. Llamamos a los laboratorios, le dijimos, mire, muchachos, no es así la regla de juego. Porque yo, obviamente, si el de la cajita amarilla, el de la cajita ETA dejaban de vender,
Dijimos, no, está bien, pero que ahora resulta que se hace el guapo. Cuando venía a la oficina le temblaban las piernitas porque se quedaba sin negocio. Y ahora es el rey de todo. Se hizo un laboratorio. ¿Por qué se hace un laboratorio? Para poder ser el distribuidor que importa de la India. Quiere importar de la India y fundirme al de la cajita amarilla. A los nacionales. No, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El que era antes el punto, ahora se cree el banca. Bueno, entonces ahora defendemos a los que antes eran banca y que terminan siendo punto. Porque detrás de esto hay mucha investigación, hay mucho trabajo, hay muchas empresas, hay mucha inversión. Y los necesitamos, es un sector competitivo a nivel internacional. Es industria, es industria. Que obviamente, si vos en algún momento a los muchachos se le va... Y puede ser que se le vaya. Lo hicimos. Ahora resulta que el otro que le temblaban las patitas, ahora se hace el guapo del 900. Esto es lo que pasa con este tipo de gobierno. Entonces le decimos a Farmacite, terminala. No me funda los laboratorios porque no corresponde lo que estás haciendo. Quiero sumar aquí a la discusión a Sergio Doval, de la consultora Taquión. ¿Qué te dicen tus números y tus estudios respecto del clima social? A ver, hay puntos interesantes ahí respecto a lo que estamos hablando. Quizás lo más sorprendente es que cuando escuchás las descripciones que hace Juan Enrique y también lo que aporta Guillermo Moreno, lo que dijiste vos al principio, todavía encontramos una parte de la gente que cree en la iglesia macrista, ¿no? Que no es una iglesia como Cristina, de liderazgo, de voy con vos a donde sea. Es una iglesia defensiva. Es una iglesia que te promete que lo mejor está por venir. O sea, es esa la iglesia. Hay un tercio de la población que cree eso. Y en ese escenario empiezan a aparecer cosas relativamente sorprendentes, ¿no? Nosotros acá hay una placa interesante que puede explicar lo que está pasando. La siguiente es más dura, ¿no? Pero que hablamos sobre esperanza y temor respecto a las próximas elecciones. ¿Y qué te muestra eso? Que Macri está cada vez más complicado y que lo que una parte de un sector de la sociedad está pidiendo que aparezca un nuevo candidato. Yo siempre hablo de lo mismo cuando hablo del outsider. El outsider no es el tipo que viene por la ventana. No es Bolsonaro. No, es un tipo que está por afuera de la grieta. O sea, entre la discusión entre Macri y Cristina. De todas maneras, ahí Cristina tiene 30 puntos. No es menor la base de sustentabilidad que tiene la expresidenta. Y obviamente el peronismo sigue teniendo una base fuerte, ¿no? Pero lo que tenemos es si pasamos ahora, lo que pasa es que ahí el 20,1... bueno, vamos, la iglesia macrista es la que... Lo desplaza, si lo proyectás en términos electorales, lo deja tercero al gobierno. Sí, o sea, son los riesgos... A ver, Cambiemos Hoy tiene un boliche que pone una música y hay 3 personas que están en la puerta, que están mirando para afuera y dicen, che, esta música no está buena, no le gusta la anterior porque son los que están enojados con el cristianismo, pero están afuera y están cada vez yéndose y, viste, los volanteros se los llevan. Necesitan esos 3, se les llegan a ir y se desarma todo. Quizás la más sorprendente es la siguiente, si podemos pasar, que es la que habla de qué les genera más temor en relación a las próximas elecciones. A ver si la reelección de Mauricio. Temor. La reelección de Mauricio Macri, un 48,4%. Temor. Temor. Hace un año podíamos hablar que en términos de la... El temor era Cristina. Exactamente. Quien ordenaba... Bueno, está alto todavía, está en el 34. Está alto, pero hace un año quien ordenaba el sistema gravitacional político era Cristina. ¿Por qué? Porque era el odio a ella. Por la negativa. Macri se había cooptado de todo eso diciendo yo puedo enfrentarlo. Un año después hay 2 sistemas gravitacionales y el del odio a Macri ha crecido muchísimo y es un tema muy interesante. Es que hay mucha gente por la calle, yo te lo traduzco por ahí, que uno te dice ni uno ni otro. ¿Viste? Sí. O la famosa frase de Tinelli, los 2 tienen el boleto picado. Es que por eso creo que hay una parte de la sociedad. Lo que pasa es que ese es el punto donde las nuevas opciones tienen que conformar un espacio. Porque vos tenés 2 productos bien claros. Sí, pero hay una guerra de pavos reales importante en todos pero los espacios. Muy importante. O sea, en ese escenario vos tenés también que, justamente lo que te digo, vos tenés 3 personas que están por el lado de Alternativa Federal que no están ni siquiera todavía conformadas en la cabeza de la gente. Pero esas 3 personas que son Urtubey con 9, 10 puntos, Massa con 11 puntos, Lavagna con 12, 13 puntos, lo que ves es cuando vos sacás a uno de ahí, el espacio se desarma. Entonces, alguien tiene que llevar hacia adelante eso y empezar a conformarse como un espacio, porque están todos dentro del error muestral, están todos peleando ese lugar. Entonces, pero no hay una oferta clara. Vos sabés que es Macri, sabés que es Cristina,
todavía no sabés qué es eso que está en el medio. Entonces, es un vacío que no está llenado. Es un vacío que falta, y creo que también hay un punto que en eso sí a Marcos Peña hay que darle la derecha, quizás es en la única cosa que le voy a dar la derecha, es que la elección es corta. Hay un montón de gente que no está en la elección. Entonces, cuando eligen candidatos, eligen por obligación, y creo que ese punto, cuando llegue el momento de la elección, yo te recuerdo algo, 13% decide en el cuarto oscuro, otro 13% en la última semana. Vos tenés 25 puntos ahí. Por eso es importante ese tipo de medidas para pisar los aumentos, para engañar un poquito. Es que esos tipos que tenemos... Lo peor ya pasó. Esos tipos que están en la puerta del boliche, también el gobierno tiene una posibilidad que se ve lejana según los economistas, pero que si empieza a mejorar algunas cositas, la comparativa contra el año pasado debería, a esta altura, debería ser bastante favorable al gobierno, porque es un año patético, entonces cualquier cosa que más o menos hiciste debería andar bien, todavía ni eso llega, pero con 3 meses de algún dato positivo... Ni siquiera tuvo rebote del gato muerto. Claro, pero con 3 meses de datos positivos, generar confianza, puede ser que esos 3 que están en la puerta digan, bueno, quizás un poquito algo mejor va a venir, pero es claro que, viendo otros estudios, el concepto de la culpa de la deuda kirchnerista, que antes era muy grande, se dio vuelta totalmente y lo acusan al gobierno de la mala gestión. Sí, Fernando, ¿qué? No, que yo realmente, a mí me asombra que todavía sostengan, yo creo, los veo más terceros que la posibilidad de pelear el primer puesto. Porque ganaron en un balotaje por un 1%. Y ahí hasta hubo voto obrero, porque había mucha gente enojada con el tema del impuesto a las ganancias. Bueno, esta semana hubo un congreso de la UOM, donde fueron 380 congresales. Lavagna sacó 38, hicieron una simulación. 38 votos sacó Lavagna, 31 sacó Scioli y Cristina sacó 279. Lo de Macri no sé si, no sé si encontraron algún voto. Había unos votos no sé de Macri. Si había 7 votos. Que se equivocaron. Bueno, no sé, un número que era impresionante. Entonces digo, si esos son los números... si uno gana un balotaje por un 1%, si usted ve la historia de las reelecciones, ya sea de candidatos o de partidos en la historia de la Argentina, de Irigoyen en adelante, los que tuvieron reelecciones porque hicieron algo bien, o resolvieron un despelote, o hicieron crecer una economía. Si no pasó nada de esto, es imposible porque con perder del 1,5% que sacaron, 1%, Menem gana en el 95 en el medio de un estallido de la desocupación. ¿Quién? Menem. Sí, pero primero la gente recordaba, primero que la hiper, había pisado la inflación. Y había parado y había algunas inversiones y vino el degradé de la caída de me compro un parripollo, me pongo... Sí, el voto cuota. Bueno, fue de a poco. Pero además, el peronismo, que para mí el peronismo no, digamos, Menem teniendo a caballo no puede ser considerado una economía peronista, aún generó la mejor derecha. Porque generó la historia del peronismo y después, como derecha, al lado de esto, era una derecha espléndida al lado de esta derecha. ¿Va a haber unidad del peronismo? ¿Usted es un optimista de eso? Sí, sí, claro, sí. No hay duda que va a haber, sí. ¿Qué va a haber? Sí, Está todo peleado. No, pero parece, si ya sabés que somos como los gatos, parece. Esa la decía Cafiero, pero los gatos no se terminan de reproducir. Vas a ver cómo va a aumentar. Se siguen arañando, ¿eh? Vas a ver que cuando vos empezás a decir que gana el peronismo y que viene el peronismo, enseguida aumenta la venta de... Lo interesante... ¿De preservativo? Lo interesante de lo que... la primera filmina que mostró el compañero, el consultor. Vos viste que dicen que el peronismo en realidad no tiene futuro, que los pibes no saben, qué sé yo. Y en la generación, lo que iba de 16 a... es donde más esperanza había de un gobierno peronista, ahí, en los jóvenes. Sí, ahí realmente es un error. Primero, este concepto para mí de que la gente no le interesa la política. Hoy más que nunca, porque esto es muy sencillo. A mí no me interesa cómo funciona o qué pasa con la electricidad hasta que no me la cortan, ¿viste? O sea, hasta que no decís el gas. Bueno, a ver qué pasa. O hasta que no te rompe el bolsillo. Claro, hasta que no te rompe. O sea, ¿qué sucede ahora? Vos lo que te pasa es, che, abro la heladera, no hay comida. Ahora sí me interesa la política. Le dicen, ¿sabe cómo le dicen a la heladera? Lunita tucumana. ¿Por qué? Porque alumbra y nada más. Bueno, la verdad que empezás con ese tema. O sea, la política empieza a ser un factor muy importante en la sociedad. Y empieza a ser importante que las discusiones pasen por los temas de la gente, la cotidiana. Pero
eso es política. Y los jóvenes, ¿cómo pueden decir que a los jóvenes no les interesa la política? Nadie vio lo que pasó el año pasado con los movimientos en relación a la legalización del aborto. O sea, los jóvenes son los más interesados en la política y también eso te explica mucho de el peronismo y las discusiones y también parte de lo que produce Cristina. Hay mucha discusión. ¿Vos no ves que hay una pata outsider por derecha, digo, tipo experto, una cosa así? No, yo realmente hoy no veo, de las mediciones que estoy viendo, es un escenario, esto no es Brasil, o sea, no es Bolsonaro, está claro, quizás eso sería el medio, pero no veo un espacio donde pueda llegar ese candidato a confluir, porque también es necesario tener algo que se llama ganability. O sea, hoy la ganabilidad la tiene Cristina, tiene Macri, ahí el tercer espacio. O sea, ser competitivo. Sí, o sea, que la gente diga, che, este tipo puede ir. Y ahí creo que ese es el desafío de Massa, Lavagna y Urtubey si se ponen en un espacio. O sea, ganar... ¿Qué pasa? El outsider también está dentro del peronismo. Bueno, pará. Ahora me hizo el autobombo. Guillermo, yo dije al principio, el outsider de cualquiera por fuera de Cristina y Macri. Así que definitivamente podés ser vos, puede ser también el señor Rolo, puede ser Juan Enrique como el próximo ministro de Economía. Conmigo no con este baja la venta de con este baja. Pero hay que entender eso, hay que entender esa demanda. Liberal en la costumbre. Aquel es bravo. Hay que entender esa demanda. Yo creo que si aparece alguien que le empieza a hablar también de futuro, pero no de futuro con los globos de colores, con una realidad de lo que está pasando en el día a día y entender que el problema es la política, de que el problema es la confianza, de que si el papelito violeta que me dan a mí, yo creo que no vale lo que me dan, que eso es la moneda. O sea, sí, claro. La moneda, por algo es una ciencia social de economía. O sea, es este concepto de está basado un papelito en algo que está en un lugar que no sé. Eso es la construcción de una sociedad y el problema ahí es que la política ofrezca reales soluciones. Moreno, muchas gracias por venir. No, gracias, muy bien. Ahora viene Pacho Donel, se lo estamos preparando acá para hablar un rato con él. Preguntarle a qué se parece esta época. Pero antes quiero hablar un poco Juan Enrique sobre esto, la crisis del empleo. Ahí está, me da pie lo que decía Sergio, ¿no? Porque tiene razón en lo que dice de los indecisos en los últimos días. Pero hay que ver el modelo económico, porque hoy se habla de que los anteriores eran chorros, pero estamos un poco mejor. Estos no son chorros. ¿Y dónde está la plata de la deuda externa? Pero si vemos los resultados, datos oficiales, para que el indeciso sepa qué tiene que hacer, esto es el empleo privado, Rolo. Cuando el Estado participa y regula el mercado, se genera el empleo privado. Mirá, estos son datos oficiales. Acá lo único que tenemos que hacer los comunicadores es mostrar la realidad. Mirá, el empleo privado pasó del 2002, 3.400.000, al año 2015, 6.200.000. Se duplicó el empleo privado. Algunos hablan de que esto es un rebote de gato muerto. Rolo, se duplicó el empleo privado. Ahora, con este gobierno, no lo voy a decir yo, creo que el que está en la casa lo está sintiendo. Algunos deben estar pensando que se puede quedar sin laburo. Perdimos en estos años 150.000 puestos de trabajo. Pero no es una caída tan dramática como el crecimiento de la inflación o los puntos de pobreza que se agregaron. Rolo, tenemos que crecer 250.000 puestos por año de los chicos que terminan el colegio. Pero no se cayó tanto. A ver, comparado con el índice de desempleo, comparado con lo que se disparó la inflación, fíjate que hay mucha gente que no perdió su laburo, pero cayó bajo la línea de pobreza. Qué debate, Rolo, ¿no? Porque si yo tomo de deuda 160.000 millones de dólares, la tendencia, Rolo, porque te acuerdas que hablan de... Es para generar empleo. Claro, la tendencia, vos decís, viento de cola, que la soja tanto, que son 25.000 millones de dólares por año. Si vos tomás 160.000 en 3 años, y esto, Rolo, se tiene que disparar. La realidad es que de esos 160.000 millones se los llevaron todos, deuda y fuga, Rolo, esa es la realidad. Aprovecho para preguntarle a Juan Pablo Gaudiveles, ¿qué pasó con Cristina Fernández de Kirchner, que le dijeron que no puede viajar a Cuba? Mira, es una cuestión en realidad de fechas. No creo que se vea en un impedimento de poder viajar. ¿Qué es lo que sucede? La fecha de regreso que ella tiene programada es el 30 de abril. Fecha para la cual está en principio pautado un paro nacional. Después viene el 1 de mayo, Día del Trabajador, y el 2 de mayo iniciaría el juicio oral. Yo creo que en definitiva la oposición del fiscal, si cambia un poquito la fecha de regreso, ahí se acaba el problema. O sea que es un problema técnico. Sí, es un problema de que inicia el juicio oral
y que la fecha de regreso está demasiado cerca del inicio del juicio oral. ¿Y esto el abogado no sabía, no se dio cuenta? No lo sé, digo, no sé en qué momento sacaron el pasaje, no sé si lo hicieron antes de que se anuncie el paro. Que no la dejan ir a ver a la hija. No, bueno, pero me parece que si cambia la fecha, adelanta un poquito el regreso, no va a haber mayores inconvenientes. Gracias. Pacho, querido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Suerte. Bien, bien. Muy contento. Bueno, contento y de ahora hay estar que acá. preguntarte por esta época. Vos que sabés tanto de historia y has visto tanto, ¿a qué se parece esto? Claro, yo no puedo opinar desde el punto de vista económico porque soy muy chambón por eso. Y político has tenido acá. Desde el punto de vista cultural, te podría decir, que es un campo que puedo mirar mejor. Y yo te diría que se parece a los peores momentos de la cultura. O sea, no hay censura, pero es como si la hubiera. Pensá, o sea, no hay censura en el libro, pero la Cámara Argentina del Libro ha demostrado que en los últimos 2 años se imprimieron 25 millones menos de libros. 25 millones. 25 millones, no de títulos, sino de libros. Se imprimían 45 millones. ¿Y eso no se fue al libro electrónico? ¿No se habrá ido al libro electrónico? No, se fue a nada. Igual que los remedios, ¿no es cierto? Igual que se los fue a preservativos. nada, se dejaron de comprar libros. Las entradas del teatro están 30% menos. O sea, hay un descuido, por decirlo de alguna manera, del gobierno en relación a la cultura muy Que grande. la cultura además es un consumo de clase media. Pero además la consumo cultura sobre es todo una de clase industria. La cultura creo que tiene el 5 o 6% del Producto Bruto Interno. Y si agregás más cosas, como se llaman las industrias creativas, que en algunos países suman el turismo, todo lo que tiene que ver con la recreación, estás en el 11% del Producto Bruto. O sea que la cultura no es solamente un palco en el Teatro Colón, la cultura es algo, además, que tiene que ver con la imagen que da el país hacia afuera. Fíjate vos cómo Francia ha superado momentos muy críticos, inclusive España, ofreciendo la imagen de sus filósofos, de su cine. Yo creo que el gobierno considera que el mundo del arte y la cultura le es hostil. Y entonces considera como que es un sector perdido, o sea, que con una relación que es imposible. O sea, no hace ningún esfuerzo porque la gente de la cultura y del arte esté satisfecha. Un claro ajuste en el cine. En todos lados, o sea, se suprimieron programas realmente importantes, o sea... Bueno, por aquello de que estaban los intelectuales comprometidos con el kirchnerismo y todo esto. Bueno, Yo pero lo veía ¿cómo no así. van a estar comprometidos con el kirchnerismo? O sea, si realmente la diferencia entre lo que pasaba con los actores y las actrices, por ejemplo, el kirchnerismo les dio Sagay. Sagay es la posibilidad de cobrar cada vez que aparece la imagen, o sea, el kirchnerismo tuvo muy en cuenta las necesidades de la gente del teatro y del cine. De pronto pasan cosas buenas. Por ejemplo, en estos días a mí me gusta mucho el arte precolombino argentino. Me parece que forma parte de la necesidad de reivindicar nuestro ADN. O sea, que no es cierto que descendemos de los barcos, descendemos de los originarios, más allá de que algunos tengamos ascendencia europea. Y curiosamente al mismo tiempo se han producido 2 grandes donaciones en el Museo de Bellas Artes, Museo Histórico Nacional, de 2 grandes colecciones de arte precolombino. Pero eso sucede por fuera del deseo del gobierno, no tiene nada que ver. Sí, van por otro Van por carril. donaciones privadas, ¿no es cierto?, por la cuestión de las sociedades de amigos y demás, ¿no? Muchos dicen que se está gestando un momento que tiene muchas cosas parecidas al 89. Vos en aquel momento eras funcionario, estabas en la política. ¿Qué ves de parecido? ¿Cuál es el parecido? Y a que hay una tasa de interés creciente, una posibilidad de que si se espiraliza la inflación se convierte en hiperinflación, el riesgo de un plan Bonex como después... No, sí. Yo te decía que de economía no entiendo mucho. No, pero sí de climas sociales, por eso. Pero evidentemente las cosas están mal, ¿no es cierto? Lo que acaban de mostrar de las cifras de los preservativos, por ejemplo. Eso significa, porque a veces uno no tiene en cuenta cuáles son las consecuencias. Eso significa muchos embarazos no deseados y todo el problema que traen los embarazos no deseados, el tema del aborto o de tener hijos no deseados. Y es un retroceso sanitario. Por ejemplo, cuando se habla de la pobreza, muchas veces no se puede pasar de la idea
del espanto o de dolor ante la pobreza, ¿no? La idea de, bueno, la idea de humillación o de compromiso. Pero la cosa va mucho más allá de eso. O sea, la miseria, la pobreza del 40%, porque el 30% es de adultos, 40% de chicos, significa que vamos a tener en el futuro casi la mitad de ciudadanos discapacitados. Porque los chicos que no comen proteínas hoy van a ser ciudadanos en el futuro con las capacidades cognitivas, Atrofiadas. intelectuales menguadas. O sea, gente que no va a poder estudiar como si estuviera, que no va a poder aprender, que no va a poder comunicarse. O sea, ojo, el tema de la pobreza y la miseria no es solamente un hecho humanitario, tiene unas consecuencias extraordinarias, muy dramáticas. Muy dramáticas. En el pueblo, claro, sí, en sí. el pueblo futuro. Las consecuencias, claro. Una cosa que se dice a menudo en este gobierno es que vienen a corregir 70 años de decadencia. Claro. ¿Vos qué pensás? Porque es divertido, Bueno, eso de jugar las fechas, eso de jugar con las fechas es una triquiñuela, ¿no? 70 años es el peronismo. Por eso. ¿No? O sea, como decir, vino el peronismo y se acabó frenó todo. el crecimiento y el gran destino de la Argentina. Te doy otra fecha interesante, por ejemplo, la fecha del centenario. Viste que la derecha, los sectores más hablan del centenario como el paraíso perdido. En el centenario estábamos terceros en no sé en qué. La quinta economía Le mundial. ganábamos a Francia, Estados Unidos quedaba totalmente aplastada ante nosotros. Eso fue en 1910. Y nada es el escape que se empezó a votar en 1912. O sea que es como si dijeran, la gente empezó a votar y ahí se pudrió todo. Y se jodió la Argentina, digamos. O sea, eso de las fechas siempre tiene como una lectura interesante, ¿no? Pero esa cuestión de la decadencia, o que la Argentina es un país trunco a partir del peronismo. Yo creo que la Argentina es muy difícil darle una única razón para lo que podríamos llamar el fracaso argentino, si queremos llamarlo. Hay varias fechas decisivas. Una que no se tiene en cuenta es Caseros. En Caseros se produce el resultado contrario a lo que pasó en la Guerra Civil en Estados Unidos. En la Guerra Civil en Estados Unidos gana el norte industrialista frente al sur agricultor, frente al sur algodonero, digamos, esclavista. Sí, sí. En Caseros pasa lo contrario. Gana la Argentina rural, la que tiene su proyecto de ser un país monocultivador exportador, y pierde el norte, el federalismo basado en las industrias provinciales, con una tendencia al industrialismo, por ejemplo. Y te diría que pierde dos veces, porque después Urquiza capitula ante Mitre. En Pavón, que Pavón la remata. En Pavón queda definido, ya se decide el proyecto de organización nacional, que es ese, ¿no? Un país centralista al máximo, monocultivador. Sí, y Mitre y Sarmiento salen a cortar cabeza por las provincias. Claro, el Ejército Nacional se funda como un ejército de ocupación. Se envía el Ejército Nacional a las provincias para liquidar por las buenas, pero también por las malas y muy malas, todo lo que suena a federalismo. Casi todos los gobernadores eran federales, ¿no? En ese momento, claro. Y vos decís que ese es un momento de bisagra. Ese es un momento, y también Pavón. De proyecto de país. ¿Hubiéramos sido más industriales? ¿O más salvajes? Hubiéramos sido más industriales, más federales. Yo creo que el problema del centralismo y el federalismo es un problema muy importante para la Argentina. O sea, es un tema permanentemente frenador, ¿no es cierto? O sea, esas negociaciones permanentes con sometimientos y demás que tienen que hacer las provincias con el poder central a mí me parece que frena mucho todo, ¿no? Claro. ¿En qué momento se dejó de considerar que el desarrollo nacional, digamos, la industria, el desarrollo, era algo importante para la Argentina? Bueno, los sectores oligárquicos, digamos, que están en el ADN de la Argentina después de Caseros y después de Pavón, nunca tuvieron una vocación industrialista, porque no la necesitaban. ¿No es una exageración de la izquierda el dominio de la oligarquía en la Argentina? No, claro, fue un país... ¿Todavía hoy? No, hoy ha cambiado mucho todo el sistema de poder, ¿no? Ya es otra cosa, ya en aquel momento era claramente los dueños de los campos, del campo, porque eran más claramente los que generaban la riqueza, manejaban la riqueza en pocas manos, ¿no? Hoy ya se ha complejizado mucho, sobre todo por todo el sistema financiero y... la Argentina sí fue un terreno en disputa, pero ahora no es tan claro que sea Gran Bretaña reemplazado por Estados Unidos. Ahora
está todo este funcionamiento de las finanzas internacionales y demás que yo no lo alcanzo a descifrar. Pero en otras épocas de la historia había fuga de divisas, sacaban la plata para afuera, como ahora. Sí, seguramente los pecados son los mismos desde siempre. ¿No decís que sí? Sí, seguramente, sí, pero la cosa era más clara. Fíjate vos que a mí algo que me preocupa mucho es que nos va mal, pero no sabemos por qué nos va mal. O sea, hay algo que tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación. El lenguaje ha sido invadido, intrusado por términos económicos. O sea, yo soy ignorante, me hablan del ELIC, LEVAC, TASA, LIBOR, qué sé yo, no entiendo nada. O sea que el problema es que nos va mal y además no entendemos por qué nos va mal, porque si te va mal, pero hubo un terremoto, entonces vas a decir, bueno, me va mal porque hubo un terremoto. Yo tengo la impresión que cuando uno no entiende algo porque te están cagando. Eso lo dice Scalabrini Ortiz. Ah, sí. Scalabrini Ortiz Debe ser dice, que la robé de ahí entonces. No, pues Scalabrini Ortiz decía, si usted lo escucha a un economista y no entiende lo que dice, dígale que se lo aclare. Si nuevamente le dice y no lo entiende, que sí que lo está engañando, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? A mí me fastidia un poco ese pulular de economistas en los medios que hablan. Además siempre hablan con cara de yo me salvé, yo estoy salvado. No tienen problema en la vida. Yo estoy salvado. Sí, Fernando. ¿Cómo le va, Pacho? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Igualmente es llamativo, ¿no? Porque se tiran datos, como bien dice usted. Yo, la verdad, con esto de los 80 años, 70 años, me puse a mirar un poco. Y los datos del índice del IPC empiezan en el 43, juntamente cuando termina la década infame. No sé si va primero Ramírez o Farrell, uno de los dos, que era donde estaba Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahora, Perón tiene el promedio de los 10 años que está, 19% de inflación, con picos del 38, no llegó al 40. ¿Sabe con cuánto se va los últimos 2 años? ¿Con cuánto? 4 y 3,8. Sí, claro. Porque él se dio cuenta que era un problema de inflación y lo resolvió en su propio gobierno, cosa que no hizo el kirchnerismo. El kirchnerismo hizo otro tipo de jugada. Pero Perón resuelve el tema de la inflación dentro de su propio gobierno, decir que lo tienen que haber echado por otra cosa, no por el tema de la inflación. Ahora, lo que me gustó mucho que el otro día, escuchando el programa donde hace el cuento del tío, habló de alguna manera, terminó hablando como de un síndrome de Moctezuma. Cómo los mexicanos, que eran millones de personas organizadas, se fuman a los españoles pensando que eran dioses. Claro. Un puñado de tipos termina destrozando un imperio. Y conto de, no sé, no dijo el nombre de qué indios hicieron otra cosa, que al primero que vieron lo mataron y vieron si se pudría, a ver si era un dios o no era, y tuvieron otra política, que no sé si serán los uruguayos, los charrúas o alguno de esos que... Bien, sigue el síndrome de Moctezuma. ¿Creen que pensamos que son dioses que nos van a traer plata, que nos van a salvar? Pedimos plata y después nos podemos pagar. Y en 3 años se genera una dependencia nuevamente de los europeos, que es del europeo, del imperio, ¿no? Si vamos a los aspectos culturales, cuasi psicológicos, en el ADN argentino está justamente, estamos enhebrando lo que hemos estado hablando. Cuando se decide la organización nacional, los que llevan adelante la organización nacional, el gobierno de Mitre, Avellaneda, Sarmiento y todo, la generación del 80, etcétera, etcétera, consideran que Buenos Aires, no Argentina, sino Buenos Aires es un pedazo de Europa. Y que ellos han nacido equivocadamente de este lado del mar cuando en realidad deberían haber nacido del otro lado del mar. El proyecto es un proyecto absolutamente de hacer, ya Rivadavia lo tenía, de hacer de Buenos Aires una ciudad europea. Entonces hay en nosotros algo así como una especie de absoluta veneración por lo ajeno y de denigración por lo propio. Eso se ve en todo, no solo el precio de las entradas de un artista extranjero, un artista argentino, o lo que sea, sino también en esa capacidad de autodenigración que tenemos. Yo recién hablaba de los economistas, que me perdonen los economistas. Pero usted nunca va a ver un economista mexicano, un economista brasilero hablando en la CNN de la manera que una economista argentina hable en la CNN, diciendo no es momento para invertir en la... ¿Cómo puede ir a un canal internacional a decir... Es decir, a uno de los problemas graves, una de las patologías que tenemos, es un patriotismo muy débil. Antes se llamaba cipallismo eso, ¿no? Exacto, bueno. Un patriotismo, fíjese que la palabra... Porque parte de toda la lucha social está...
qué se hace con las palabras, ¿no es cierto? Un campo de lucha es el lenguaje. Fíjese usted qué devaluado está la palabra nacionalismo en la Argentina. Si yo digo hoy, en este momento, soy nacionalista, tengo que empezar a explicar. Que no sos nazi. Que no es con Z, soy nacionalista pero no tanto, digamos, ¿no? O sea, no soy de derechas, o sea, hay algo ahí que parece banal, pero no es nada banal. O sea, gran parte de la dirigencia que nos ha llevado a este fracaso, desde ya están seguros que Dios ha muerto, porque no tienen mayor preocupación moral, diríamos. Pero además no tienen la más mínima consideración por el compatriota. Es decir, el funcionario corrupto, bueno, compatriota que decir hijo del mismo padre, no siente ninguna responsabilidad por el otro, digamos, ¿no? Por el que es como él, ¿no? Bueno, si no, no veríamos el aumento de los alimentos, el aumento de los medicamentos, la caída en el consumo de leche que estamos viendo, sin que nadie se mosquee. No parezca natural, ¿no es cierto? Y asistimos al casamiento rumboso de uno de los dueños de los paquetes amarillos ahí en Marruecos, ¿no? Así como si fuera algo absolutamente natural. No, eso tiene que ver con esos precios, ¿no? Sí, Sergio. No, yo ya teniendo la Pacho aprovecho porque la verdad que es un placer. Una consulta y una pregunta. La primera es, hablando de los 70 años, que es algo que nos olvidamos en estos días del tema de la justicia, y pensando en cómo vienen las manos. O sea, si no considera que eso que a partir de, justamente muchos lo señalan, a partir del 43, 45, que cae el valor per cápita que producimos en Argentina, si en realidad no tiene que ver que ahí comienza, en mi mirada, un proceso de falta de continuidad democrática y procesos que atentan contra, obviamente, con dictaduras que terminan en el 83, que lo que terminan destruyendo es el tejido social propio de una constitución. O sea, cuando vos das un golpe de Estado, el tejido social está construido por la Constitución. Cuando no existe la Constitución, los jueces se rigen por eso. Y si esos jueces que no tienen el mapa de navegación armado empiezan a hacer cualquier cosa, y claramente termina en un estado donde hoy el foco, que lo perdimos en esta semana porque la cosa está tan mal que no lo hablamos, no tenemos un marco regulatorio que es la justicia, que es el que define el bien y el mal, y creo que esa es la gran debacle. No tiene que ver con el peronismo, no, tiene que ver en realidad con ese tejido del compatriota. O sea, sí, está bien, pero le estamos pidiendo a la justicia que resuelva cosas que tienen que resolver la política. Primero es una consulta acá de cómo lo ve Pacho en relación a eso, de esa destrucción, y también habló algo muy interesante de este tema del centralismo, el federalismo. En esta lógica, a ver si este diagnóstico muy humilde, cómo lo ve, y en segunda instancia si ve alguna figura que puede coadyuvar a enlazar eso, ¿no? No, está muy bien. Su pregunta contiene afirmaciones muy claras, ¿no? Le tomo la última parte. Dentro de la confianza que se puede tener, yo creo que Macri y Cristina deberían... No me interesa que la situación sea entre Macri y Cristina. No me parece positivo. Productivo. Productivo, no me parece esperanzador, ¿no? Me interesa más esa tercera vía, no sé, que en ese... Estaba con el 32, creo, con el 32%. Pero además habría que sumarle el 6% de peronismo. Del peronismo, es un 38. O sea que llegaría a un 38. Y esa es una cifra bastante alenta. Creo que hay buenos dirigentes ahí, en esa zona. Creo que Pichetto es una buena... Schiaretti, parece que está muy bien. Yo tengo una especial amistad y afecto por Juan Manuel Urtubey. Me parece una buena persona... está luchando por hacerse escuchar desde la racionalidad, desde en medio de una política tan gritona como Macri y Cristina, que son muy gritones, digamos, ¿no? Dentro del, no es fácil hacerse escuchar en medio de eso, ¿no? Y en esa escena no creo que se complica en esta escena de cacofonía. ¿Cómo se trae sensatez a una situación de tanto griterío? Es muy difícil, es muy difícil. Creo que ese es el problema. Porque más las situaciones de crisis es el problema que está teniendo ese sector de intermediación, ¿no? Del cual me parece que puede haber... Sí, quizá cuando se hagan las pasos y se resuelva cuál va a ser el candidato, quizá ahí ya pueda confluir. Quiero sumarlo aquí a la conversación a Ricardo Inti Alper, porque vos muchas veces decís que la Argentina perdió el rumbo del desarrollo. ¿En qué momento lo perdió?
En el gobierno de Martín Rodríguez, si no me equivoco. No, bueno, no, vamos más acá. No. Esa le va a gustar a Pacho, pero Yo te no. voy a contar una historia que es divertidísima. Que digamos, a mí sí me encanta la economía, a diferencia de Pacho. Es a lo que más tiempo le dedico. Y Me parece muy bien. el tema es el siguiente. Cuando los yanquis del norte, le decretan la guerra al sur, inventan una cosa que era el gringo, que es el dólar. ¿Sí? El ladrillito verde. Y le dicen al ejército del norte, muchachos, la tierra del sur se paga con estos billetes, vayan, maten, consigan billetes y se quedan con un pedazo de tierra. O sea, financian la guerra imprimiendo el terreno del sur. En Buenos Aires, ¿sí? ¿Cuándo fue el gobierno de Martín Rodríguez? 1840. Se me desconectó. A ver. Bueno, en Buenos Aires había que hacer las cloacas de la capital federal. ¿Está bien? Cuando vos tenés que hacer las cloacas de una ciudad, ¿qué haces? Hacés las cloacas y permitís que crezca, básicamente, la capacidad construible de la ciudad, porque más gente puede ir al baño en el mismo lugar. En ese momento nosotros le pedimos a Baring Brothers el primer gran empréstito de 2.000 libras esterlinas. Me parece que había sido Martín Rodríguez, pero no lo tengo. Puede ser que me esté equivocando. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo perdimos el ritmo del desarrollo nosotros? ¿Cuándo perdimos el camino? Cuando no entendimos el rol del dinero y del financiamiento del desarrollo territorial aproximadamente en 1830-40. Cuando empezamos a malusar la deuda. Por supuesto, nosotros somos una manada de imbéciles con 1 billón de pesos. Los argentinos. Está dando la razón a él que dice de los nacionalismos en la Argentina está mal. Somos una manada de imbéciles. Han logrado una... ¿Qué tienen? 1 billón. Escucha esto, Rolo. Es autocrítico, es autocrítico. 1 millón de millones de pesos guardados en el Banco Central, cobrando tasa para estar guardados en el Banco Central, mientras todos los países del mundo al dinero lo hacen circular y le cobran impuestos. Somos los únicos locos del mundo que hacen una cosa así. Perdóname. Hay un punto que vos tenés que entender, que es cuando... Yo quiero contar algo que es un detalle interesante, que es que Macri, joda, parece medio, digamos, quedado en términos políticos, pero es el que le tiró guita a intendentes y gobernadores como nadie. Entonces, ojo con creer que están todos los gobernadores y todos los intendentes queriendo que Macri se vaya. No es del todo cierto, porque la verdad que el país no andará bien, pero los tipos gobiernan con cierta libertad y es mentira que lo odian. Cuando te encontrás con ellos, en confianza algunos te lo cuentan. Ahora bien, caminaste por Avenida Córdoba. La gente lo está odiando, es la gente que no puede morfar. Caminaste, sí, pero la política la organizan no la gente. Vos no haces una campaña política sin 500 palos. Si se pudiera hacer una campaña política sin 500 palos, la verdad que yo sería candidato, Juan sería candidato, cualquiera sería candidato. Bueno, si no tenés 500 palos no arrancás, ¿está bien? ¿Vos fuiste a Avenida Córdoba y Ayacucho? ¿Viste el Palacio del Agua? Sí, claro. ¿Viste ese castillo hermoso, maravilloso, al que nos hemos acostumbrado a admirar desde afuera? ¿Qué pasa? Cuando vos sos un país del tercer mundo que llegó tarde y encima tenés veleidades de volver a la patria chica, como decía recién Pacho, que es volver a Europa, y le mandás grano, los tipos que te mandan edificios. O sea, ojo con creer que alguna vez la Argentina, vendiéndole al mundo, se hizo grande. Cuando vos tenés 10 buenas cosechas al hilo, sos sujeto de crédito. Entonces los pibes compran zapatillas, los padres compran celulares, ¿sí? El mediopelo compra camionetas y los ricachones compran palacios en Europa. ¿Entendés? O sea, es un problema serio de no saber generar un proceso de acumulación genuino de capital acá en el país. Y te juro que perdimos el foco aproximadamente en 1830, aunque parezca mentira. Cuando había ¿no? aquel momento de bonanza, aquel momento de bonanza tan idealizado por la derecha argentina en el centenario, sí. ¿Había algún grado de industria o no había nada? No, no había, bueno, nada es una palabra demasiado. No, bueno, sí, pero evidentemente el tema era un país de estancieros, ¿no? Un país de buenas cosechas. Un país de estancieros, de buenas cosechas, de buen rendimiento y de latifundios, ¿no es cierto?, de grandes extensiones. Pero además le es interesante lo del centenario porque
la gente vivía muy mal el centenario. El centenario, la celebración del centenario transcurre con estado de sitio. Y han puesto presos a ¿Estado de muchos sitio? dirigentes, claro, sí. Porque ya había O movimiento sea que en de esa Argentina huelgas. tan esplendorosa era solo una parte del vivían relato. como la mona, no había reglas, no había leyes sociales. Fue una situación muy... Me distraje pensando en algo. Un ejemplo que suelo dar como pregunta, que es el revisionismo histórico. Yo suelo tomar el ejemplo del centenario y digo, es una explicación muy burda y se puede tomar mal. Pero yo digo, por ejemplo, imagínese una fiesta de la farándula donde va gente, supongamos que va Susana Jiménez y demás. Entonces la historia liberal, la historia que escribieron los vencedores de las guerras civiles, le pregunta a Susana Jiménez, ¿qué tal estuvo la fiesta? Tengo mucho respeto y amistad por Susana. Entonces Susana dirá, muy bien, había gente muy bien vestida, estaba muy arreglado, estaba todo el mundo, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. El revisionismo le pregunta al mozo también. Le pregunta al mozo, ¿qué tal estuvo la fiesta? Entonces el mozo dirá, bueno, demasiado larga. Cuando terminó ya el ómnibus que yo tomo para ir a casa no pasaba. Me pagaron poco. No sé si me van a pagar los horas extras, ¿no es cierto? Tuve que caminar un montón de cuadras de oscuridad. Entonces le digo, bueno, eso es un poco el centenario. ¿A quién le preguntamos, no? Bueno, es que fíjate que le preguntamos a la gente del pueblo. Te voy a proponer que pensemos en un paralelo. Hace un par de semanas, cuando vinieron los reyes de España al Congreso de la Lengua, hubo una recepción fastuosa. El día antes que el gobierno, sin Macri, estaba dando el aumento de la pobreza, estaba reconociendo en las cifras oficiales el aumento de la pobreza en Argentina. Bueno, o sea, hoy que a ahí la tenés las dos mañana caras. no se fotografiaron en Estados Unidos en la recepción de la fiesta del Malbec, ¿no es cierto?, de nuestros funcionarios. Ese es el problema cuando se divide, ¿no? Cuando se dice el PBI per cápita de la Argentina era... Claro, parece que fuera socialismo en la división. Toman el total del PBI y lo dividen por los habitantes. Pero eso es como agarrar a un país, Arabia Saudita, serían todos millonarios. Es mentira, 3 tipos tienen todo el dinero y lo que llegaba a la gente el era muy PBI poco. per cápita, vamos a querer decir que no es un índice de justicia social. No sirve en esa época, pero el mismo Irigoyen, muchas veces que los radicales a veces se olvidan de la Semana Trágica, se olvidan de la Patagonia Rebelde. Lo tuvieron con Irigoyen, que era un distribucionista. Imagínate vos el levantamiento obrero que tenían con Irigoyen. Es decir, que en las etapas anteriores era peor. Los números no cierran por ningún lado. Decían que Perón no inventó las vacaciones. Seguramente no inventó las vacaciones, pero las empresas que tenían vacaciones y las empresas que tenían jubilación en la Argentina eran el 1 o 2% de los trabajadores. Los demás no tenían jubilación. Cuando lo hizo en un libro que hay de Fernando Iglesias que dice Perón no inventó las jubilaciones. No, el tema es quién hace que eso se vuelva al 95% de la población, no para dos empresas. ¿Por qué el peronismo es lo que, como decía, ¿quién era? Cook, él decía que era el fenómeno maldito de la Argentina. Y vuelve, y ahí veíamos en una placa que hay todavía un grado de la población que, frente al discurso liberal, dice, bueno, que vuelva el peronismo. Que vuelva el peronismo. Claro, porque queda siempre ligado a una etapa de bonanza. Y bueno, el peronismo... Una vez le pregunté a un peronista que criticaba mucho un gobierno peronista. Entonces le digo, más bien era un obrero, digamos, que criticaba a un gobierno peronista. Y yo le pregunto, ¿por qué sigue siendo peronista? Y me dice, porque aún un pésimo gobierno peronista nos va a dar más que con un gobierno de cualquier otro signo. No está mal la respuesta. De todas maneras, el peronismo, por la base de sustentación que tiene, está obligado a medidas sociales que favorezcan a su base electoral, digamos. ¿Qué ves vos en los estudios? ¿Por qué vuelve esto de que, bueno, que la expectativa de la gente que vos hoy mostrabas en la placa de que gane el peronismo, que ganen candidatos que no sean ni Macri ni Cristina? No, yo creo que aparece la última placa que teníamos para mostrar también, era ver un poquito cómo ve la gente, la sociedad, la continuidad o el cambio del gobierno nacional. Y en este caso lo que vos ves son ese tercio que todavía tiene, que sí el gobierno de Mauricio Macri es del 6,8%. Esa es gente que está parada diciendo quiero a Mauricio hacia el fin de los tiempos y que dice voy a hacer lo mismo que ahora, más rápido. Esos son el 7%. Pero ahora tenés dos focos donde vos podés ver el mismo extremo del otro lado. Es 44,7% que se vaya. Los medios
tenés ese que sí el gobierno de Mauricio Macri, pero con mejoras, piden cambios, pero no ven opciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El peronismo, en definitiva, fue parte de la construcción de poder de Cambiemos. O sea, se paró delante de un lugar donde le echamos la culpa al kirchnerismo, obviamente, en un momento con mucha violencia se plantó en la escena social y ellos aprovecharon ese lugar. Bueno, ahora, es que el kirchnerismo fue lo más a la izquierda que llegó la democracia en la Argentina. Exactamente, que podría haber tenido el peronismo. Y parándose como una antítesis, pero no yendo a los gobiernos neoliberales, aprendiendo la experiencia de Menem, la verdad que lo que terminamos aprendiendo es que hay gente que quiere que siga el gobierno porque todavía, insisto, no hay nada. Y empiezan a recordar otras instancias que obviamente hay que ver qué pasa con Cristina cuando salga a hablar, porque eso genera recuerdos, ¿no? El silencio es muy óptimo, sí, claro. Lo puede comprobar Labaña. El mejor jugador es el que está en el banco. Sí, la verdad, Labaña es un fiel testigo ahora porque venía muy bien, empezó a hablar, se apagó Labaña, cayó Labaña, entonces... ¿Sí? Y la verdad es que terminó de crecer, empezó a subir la imagen estamos negativa. El problema. En semejante crisis, los que intentan interpretar la crisis, cuando hablan, se van para atrás. Lo que pasa es que este escenario, te voy a dar un datito que no podemos tener una placa, pero es muy interesante. Todos aquellos que plantean, nosotros en unos lugares le preguntamos si cree que el voto puede cambiar el futuro. El 75% te dice que sí, que cree que el voto puede cambiar algo. Ahora, cuando vos le preguntás a esos que tienen voluntad de que vayan por el medio, de que alguien por fuera de la grieta, son los que menos creen que la política puede cambiar algo. Entonces, es como, che, tengo sed. Viene alguien y te dice, tengo agua. Es mentira, acá no hay agua. Es un problema genético. Le quiero preguntar a Juan Pablo Godebés, ¿qué fue lo que pasó hoy con explicarle a la gente qué fue lo que pasó con el decreto que prohíbe las listas colectoras? Bueno, mira, voy a hacer unos gráficos que no son tan lindos como los otros. Te dio la envidia. Pero esta era la situación antes, ¿sí? ¿Qué es eso? La carátula de la escuela, viejo, ¿qué es eso? Bueno, te explico. Antes vos podías... Mostrala a la cámara. Tener una serie de acuerdos, ¿sí? Por los cuales... ¿Qué es eso? No se luce. Tenías una boleta, por ejemplo, a un candidato o candidata a presidente... No tenemos ni plata para impresión en este caso. Estamos de ajuste. Con justamente varias boletas, por ejemplo, de intendentes o de gobernadores, candidatos a intendente, a gobernador, y todos con el mismo tramo a presidente de otra lista, ¿sí? Ahora, con el nuevo decreto, la única posibilidad es uno por cada uno. Entonces... A ver, así fue como ganó Morales en Jujuy, que fueron varias agrupaciones con una boleta de gobernador. Y esto es de doble vía, es decir, antes también para el caso podías tener un candidato a intendente con varios candidatos a presidente, ¿sí? O sea, funcionaba igual... si se quiere, de mayor cargo a menor cargo. De arriba para abajo, de abajo para arriba. Exacto. Ahora, como tenés solamente una posibilidad y tenés, a su vez, que mantener el mismo de las PASO a la elección general, resulta que se reduce muchísimo, digamos, la oferta electoral. Esto se hizo en provincia porque Vidal tenía miedo, Sergio, que le plantaran una boleta, varios candidatos a gobernador, con Cristina a la cabeza o con otro candidato a presidente. Sí, o sea, lo que te genera eso te obliga obviamente a consensuar demasiado abajo y la oferta electoral termina siendo un problema porque en ese lugar de múltiples ofertas vos podés confluir mucho más sobre una lista. Entonces, lo que hace de esa manera es primero poner un aprieto en cierres en relación a tenemos que elegir un candidato y tenemos que elegir hacia abajo, y eso para la política es un serio problema cuando la política no sabe quién va a ganar. O sea, porque a caballo ganador es fácil a dónde van todos. Ahora, cuando no se sabe quién va a ganar y el escenario está muy abierto, es mucho más conveniente para todos decir, bueno, midámonos ahí, todos empujamos para el mismo lado, pero entre todos nosotros nos medimos. Ahora, Juan Pablo, ¿por qué lo pueden modificar por decreto? ¿No era una ley esto? No, es que... A ver, la ley es la misma. Vos tenés un decreto reglamentario. Modifican el decreto reglamentario. Caso, claro, cuando fue las primeras pasos que se producen en el 2011, también esto estaba establecido en un decreto reglamentario. Ahora, ¿cuál es el tema? La vez anterior se reglamentó antes de que inicie el proceso electoral. Ahora estás en el medio del proceso electoral. De hecho, el domingo pasado estábamos viendo
cómo se elegía... O sea, están cambiando la regla de juego sobre la marcha. Exacto. Entonces, una de las primeras cosas que se me ocurren es, probablemente no sea inconstitucional, ¿sí? Así, a una primera leída. Pero queda el problema inoportuno. es que... ¿Cómo? Queda inoportuno. Claro, exacto. Vos en términos, digamos, en derecho administrativo tenés una, digamos, frase y que son principios que se repiten una y otra vez, que es oportunidad, mérito y conveniencia. Bueno, acá la oportunidad claramente no se cumple. Porque estamos regulando sobre algo que ya está pasando, no a futuro. Yo quería volver al tema anterior, digamos, a lo anterior a esto, que es por qué está tan compleja la política electoral. Y creo que vale la pena acordarse de algo, que es quién está gobernando mejor. ¿Se entiende? O sea, vos decís, el gobierno está gobernando mal. Se le escapó la tortuga con esto de la inflación, se le escapó la tortuga en un par de temas. Ahora, cuando vos te pones a pensar, por ejemplo, en las elecciones de Neuquén. Sí, en las elecciones de Neuquén nosotros vimos que no ganó ni Cristina, claro como el agua, ¿no? No gana Cristina, no gana Cambiemos, gana el Movimiento Popular Neuquino. En Neuquén hace unos años que hay una explosión infernal de explotaciones petroleras que generan un nivel de guita, una afluencia de guita. Creo que es la única provincia donde creció el empleo privado. Crece el empleo privado y tiene una característica. Vos decime si el gobierno del Movimiento Popular Neuquino logró tener cuál de las dos situaciones, ¿no? Hicieron un plan de vivienda y los petroleros viven en ciudades fantásticas, dándole laburo a los docentes, o a los docentes un alquiler le cuesta tarifa petrolero. Un desastre. Ahora nos vamos a Río Negro, nuevamente Río Negro. O sea, ¿cómo gobernó el MPN? Medio mal. ¿Está bien? Vamos a Río Negro. En Río Negro no ganó ni el kirchnerismo, ni Cambiemos. Ganó. Lo que es un partido provincial. Un partido provincial, digamos, que había abrevado... un candidato con 50% de desconocimiento que lo pusieron una semana antes. Y que viene heredado de uno que era frepacista. Ahora vos vas a los Altos de Bariloche y es una gran villa kilométrica. Entonces, ¿quién gobierna bien en la Argentina, Rolo? ¿Quién gobierna bien en la Argentina? ¿Quién gobernó bien en la Argentina, Pacho? No, te maté. Me mataste, me agarraste. No, qué sé yo, es tan difícil, ¿no? No tengo respuesta por eso. Si tuvieras que mirar hacia atrás, ¿quién para vos fue un buen gobierno? Es difícil también, ¿no? A mí me parece que Alfonsín fue un gran demócrata. No fue un hombre eficiente en el manejo de la economía, digamos, ¿no? Pero ojalá tuviéramos un Alfonsín, ¿no? Más vivo y en poder, ¿no? Sería bueno. ¿Sirve el diálogo? ¿Sirve el diálogo? Se le acusa mucho a Macri de no dialogar, de no querer dialogar con el diferente. ¿Sirve el diálogo o eso es una... Yo creo que hemos perdido, ¿no? para... Mucha capacidad de diálogo, es una cháchara, ¿no? Y además las palabras, tomando la degradación del lenguaje, decía, las palabras son como cosas que se tiran, ¿no? Son como, te tiro esta palabra. Y consignas vacías. Sí, bueno, lugar común es una... O sea, me parece que es muy pobre, ¿no? Todo lo que está pasando. Preguntabas de gobiernos, de buenos gobiernos. Yo pienso que el gobierno de Menem tuvo cosas positivas. Me parece que el gobierno de Alvear fue interesante, a pesar, mirá vos, de estar hablando... Pero fue un gobierno muy democrático, muy republicano, un gran... digamos, un nombre hecho en función de las democracias europeas, digamos, ¿no? De ese momento. Se elogia mucho a Perón Frondizi. indudablemente tuvo un gran gobierno en las conquistas sociales, pero déficit importante en lo que hace a los republicanos. ¿no? Se elogia mucho a Frondizi, al Frondizi como modernizador de la Argentina. Frondizi indudablemente es un hombre que tenía un proyecto, tenía un plan. Ahora no lo pudo llevar a cabo y en todo caso uno tiene que preguntarse, bueno, es bueno si no lo pudo llevar a cabo. Sí, es teórico. Pero fue un hombre que tuvo un proyecto, ¿no? Después los idealizamos, ¿no? Le echamos a patadas a Ilia, le echamos a patadas a Frondizi. Y después pensamos. Pero lo cierto es que los dos se fueron en la más absoluta indiferencia, ¿no? De la población. Pacho, muchas gracias por venir. No, por favor. Nosotros nos vamos, esto fue GPS, le agradecemos a la gente de los panqueques de Hernán que nos manda comida para aguantar hasta esta hora. Y Cerolini, ¿se va a Corralón usted ahí de...? Sí. ¿Cuándo nos invita, viejo, un día? Ustedes están invitados, pero tenemos que juntar a todo el grupo porque no por separado. Mentira, no invitan nunca, no vamos. En la semana, que yo mañana tengo que ir a otro lado, a la mañana temprano. Nos vemos el viernes que viene, chau.
directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Venite a San Juan.